Exactamente. Bueno, muy bien, como les decía recién, para mí es una alegría que podamos estar reunidos pese a la distancia. Sé que hay gente de distintos lugares, no sé si rápidamente alguien quiere decir desde dónde se están conectando. Yo soy de Nuevo ya Entre Ríos. Ahí está Nogoya, muy bien, gracias. Yo, profe, soy de Córdoba Capital. Bueno, muy bien, Córdoba Capital, yo también estoy en Córdoba Capital. Hola, buenas tardes, de San Juan, capital. Bueno, muy bien, tengo la selección ahí de full, ¿no? Sí, a pleno. Muy bien, muy bien. Bueno, para la gente que se está sumando, buenas tardes, bienvenidos. Nos estamos presentando, por lo menos diciendo desde dónde nos estamos conectando, así un salpicón rápido. ¿Alguien más que nos comparta desde dónde está? La profe Vargas, profe Gabriela, ¿desde dónde está? Soy de Córdoba Capital y estoy desde mi casa. Capital, muy bien. Bueno, hasta el momento vamos siendo mayoría Córdoba Capital, Nogoyá, San Juan, ¿qué más? Buenos Aires, General Arenales. Excelente, ahí va, ahí vamos diversificando, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Lugares de donde están conectados? A ver. Están escribiendo, ¿eh? Bueno, Cañuelas, muy bien. Arenales, que ya había compartido. La Angostura, perfecto. Corrientes, ahí va, Neuquén. Bueno, Rawson, ahí no sé si. Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro. Bueno, ahí en el chat no había visto que habían varios que habían mencionado distintos lugares. Excelente. Trelew, Chubut. Muy bien, más Neuquén, Pacheco, Buenos Aires, Entre Ríos, Vicente López, Buenos Aires, Valdicera, General Valdicera, Córdoba, muy bien, La Rioja. Bueno, ahí va. Así un paneo rápido, digamos, como para más o menos ubicarnos en el mapa, digamos, ¿sí? Estas posibilidades tecnológicas, ¿no? Que nos ofrece la Universidad del siglo XXI tiene entre sus grandes fortalezas o beneficios, digamos, la posibilidad de llegar a distintos lugares de nuestro país, con la posibilidad de, bueno, una formación universitaria de primer nivel, y bueno, a eso vamos, ¿no? Nosotros como docentes, en este mismísimo momento vamos a comenzar entonces a compartir algunos de los contenidos que vamos a desarrollar de la materia de contabilidad de costos. Ustedes saben, el objetivo para hoy es una clase muy ambiciosa porque tenemos que ver, o deberíamos ver, contenidos de los módulos 1 y 2. Igual vamos a ir subiendo distintos contenidos a este canal de YouTube, trabajando o puntualizando en una serie de conceptos específicos de módulo 1, módulo 2, ahora que son los que entran para el primer parcial. Y luego, luego de este primer parcial vamos a subir de módulos 3 y 4. A su vez, tienen a disposición un Drive que lo vamos a ir reformulando, ¿no? Ahora durante este cuatrimestre lo vamos a ir reconstruyendo, pero bueno, ustedes tienen a disposición un Drive, que es el que veníamos usando anteriormente, donde ya tienen cargado un montón de materiales, incluyendo una versión completa del libro de Holmgren, que es la bibliografía básica. Tienen todas las soluciones también ahí en inglés, ¿no? Pero bueno, las tienen, digamos, a fin de cuentas, uno tiene que poner un número y ya está. Y al que le interesa ver el desarrollo, bueno, lo copian y pegan o lo practican inglés, como prefieren, ¿sí? Tienen ahí a disposición todo el contenido. Tienen otras bibliografías adicionales, ¿no? Tienen otros libros para que vean, para la gente que le interese. Tienen varios ejercicios, tienen bastante material, digamos, creo que no le va a alcanzar el tiempo para todo el material que hay, además de todo lo que ya tienen en Canvas. Pero bueno, lo importante siempre es referirnos o remitirnos a la bibliografía básica, que en este módulo 1 hace referencia al libro de Cartier. Yo el libro de Cartier no lo tengo disponible, digamos, lo pueden conseguir en biblioteca, pero igualmente con lo que tienen cargado en Canvas es suficiente. Es decir, en ese caso, respecto al libro del Enrique Nicolás Cartier, que vive todavía el querido profe Cartier,
que es de Chivilcoy, hablando de gente de Buenos Aires, ¿no? El profe Cartier, con todo lo que tienen escrito ahí en Canvas, es suficiente. Es decir, no hace falta que vayan al libro de Cartier, si alguien lo quiere comprar, profundizar, etcétera, digamos, para el día de mañana, qué sé yo, un hoy graduado, un hoy colega, digamos, que en su momento le dirigí el trabajo final, bueno, compró el libro de Cartier, digamos, lo tenía también en la biblioteca, pero lo compró, quiso tenerlo, hizo el trabajo final con eso, y bueno, ahí va. Pero lo que sí tienen a disposición, y que sí deberían ver, digamos, ir al libro, es a Holmgren, ¿no? Holmgren entran varios capítulos dentro de lo que es módulo 1 y sobre todo módulo 2. Tienen ustedes la guía conceptual, yo les compartí en el mensaje de bienvenida. La guía conceptual, si alguien no la encontró, digamos, o no recibió el mensaje de bienvenida, bueno, lo vamos a reenviar, ¿no? Ha estado sumándose gente, ¿no? Ha estado sumándose varios estudiantes. Vamos a reenviar el mensaje de bienvenida con la guía conceptual. Y la guía conceptual, ¿por qué es importante? Porque tienen indicados cada uno de los contenidos, ¿no? Con la lectura correspondiente a Canvas y el capítulo o la bibliografía, digamos, necesaria. A ver, lo más importante serían los capítulos de Holmgren que correspondan a cada una de las distintas lecturas, como para ir haciendo la comparación. Bueno, habiendo hecho esta introducción, ahí dice, ahí dice, yo no tengo ningún drive, si pueden compartirlo, porfa, ¿sí? Como no, igualmente lo vamos a reenviar, ¿no? Lo vamos a reenviar, a ver, creo que lo tengo por acá a mano. Lo vamos a reenviar, lo paso ya, se les queda, a ver, creo que ahí va, ahí está. Bueno, ahí está copiado ¿no? Ahí tiene el drive, si ustedes hacen clic ahí, a ver, yo estoy haciendo clic ahí, y lleva a, bueno, toda una serie de materiales, que ahí tienen el libro de Jiménez, tienen bueno, como les decía, el libro de Holmgren con las soluciones, algún video por ahí cargado previamente, materiales, cuestionarios, más ejercicios, ejercitación específica con lecturas adicionales y de la versión vieja de Canvas, para que vean de cada uno de los módulos. Bueno, hay bastante ahí como para entretenerse, como para ampliar, digamos. Igualmente quédense tranquilos que con lo que tienen en Canvas, tienen bastante, digamos. Pero bueno, sobre todo, digo, hago referencia a Canvas más Holmgren, sería, digamos, los contenidos, ahí tienen el 100% del contenido de la materia. Igualmente siempre es importante, una materia muy práctica, ¿no? Es una materia teórico-práctica, donde utilizamos muchísimo el Excel, ¿no? Si alguien no sabe Excel o tiene poca práctica, les diría que hoy es el momento de que hagan algún curso adicional, de que investiguen, hay muchos tutoriales, nosotros también le podemos dar algunos tips, algunas herramientas, digamos, pero como contadores y contadoras, el día de mañana y el día de hoy, ¿no? Para la gente que ya lo necesitamos, es un elemento esencial. Es decir, hay un montón de programas, sistemas de gestión, etcétera, otras herramientas adicionales, pero hasta el momento nada ha reemplazado la planilla de cálculo, y en ese sentido Excel es el que marca punta, ¿no? Es el que va, digamos, como fundamental al momento de conocer. Bueno. ¿Cuándo suben las clases grabadas? Estoy preguntando Tomás. A ver, hagamos una cosa, profe. Vos me podés ir leyendo las preguntas porque yo por ahí me distraigo. Yo arranco hablando y si hay alguna Dale, pregunta... yo te voy interrumpiendo y te las leo. exactamente, sí, exactamente. Interrumpime Sí, preguntan libremente. cuándo suben las clases Las grabadas. clases grabadas, bueno, y en general el día siguiente, digamos, nos vamos a ir organizando lo que son las clases, digamos, es así. Nosotros vamos a dar 2 clases teóricas, empezando por la de hoy. Vamos a tener una clase para el segundo parcial y después cada semana vamos a tener una clase específica de consultas sobre los contenidos de cada módulo y especialmente sobre el trabajo práctico. Por ejemplo, el próximo lunes, no a las 19, sino a las 20, porque es un horario que nos establece la universidad, vamos a tener la clase sobre el trabajo práctico 1, donde pueden hacer, por supuesto, consultas de módulo 1 en general. Y luego, bueno, la universidad nos envía el material y lo subiremos al canal de YouTube en cuanto lo tengamos, que será dentro de 24, 48 horas, apenas lo tenemos, lo subimos. ¿Ok? Bueno. Bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta, me van interrumpiendo, me van escribiendo. Yo te voy interrumpiendo y te las leo. Exactamente, yo comienzo, así no nos vamos atrasando más. Bueno, gracias por las menciones de los lugares de la gente que lo hizo. Bueno, comenzamos entonces.
hablando de costos, ¿no? Porque contabilidad de costos es básicamente dos cosas, contabilidad y costos. Vamos a empezar con la parte final, vamos a empezar de atrás para adelante con qué es un costo, y bueno, costo básicamente hace referencia a los recursos necesarios para el logro de un determinado resultado, que normalmente nosotros entendemos resultado producto, y acá cuando decimos producto puede ser o un bien físico o un servicio, digamos, un bien intangible, ¿no? Pero en líneas generales partimos de una determinada cantidad de recursos que a través de una serie de acciones, de actividades, se obtiene un resultado, ¿ok? Ahora, para que nosotros podamos decir que algo es el costo de otra cosa, no puede ser cualquier cosa. Yo no puedo decir, che, esto es el costo de eso, y quizás no lo es. Para eso tienen que reunir dos requisitos. A ver, ¿se ve ahí? Ahí va, ahí está. Dos requisitos. El primero es que tiene que ser n, y el segundo es n. La primera n hace referencia a que es normal. Normal en sentido estadístico, es decir, la curva de la campana de Gauss, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, el 95% o el 99% de los casos, hace referencia a qué es lo normal, ¿no? Lo normal es, dejamos afuera situaciones anormales o extraordinarias, ¿no? Fuera de lo común. Por ejemplo, no voy a considerar costo algo que pasó, por ejemplo, no sé, se me inundó el depósito, se me prendió fuego, venía el camión con la mercadería y chocó, yo no voy a pasar esos costos, ¿no? Yo, cuando le cotizo, por ejemplo, le paso un precio a alguien, le voy a pasar un precio en función de entender que para hacer un mueble, por ejemplo, necesito, no sé, 10 horas. Y después no le voy a decir, che, vos sabés que se me quemó la máquina, se me cortó la luz, se accidentó el empleado y no sé qué, y te voy a cobrar de 30 horas y no 10. No, bueno, vos me cotizaste 10, que es lo normal para hacer ese mueble, y bueno, eso, ¿no? Después lo otro será un problema mío interno que no va a ser claramente costo, es otra cosa, ¿no? Que si es una situación extraordinaria, así, por ejemplo, esto que se prende fuego, lo que sea, irá directamente al resultado. O si, por ejemplo, yo tuviera un local comercial, por decir algo. Tengo un local. Y yo sé que ese local lo atiendo con 3 personas, ¿no? Entonces tengo 2 personas mostrador y 1 persona en la caja. Y después digo, no, voy a poner 6 personas, porque son amigos, necesitan trabajo, un familiar, un primo, y pongo 6 personas. Bueno, costo va a ser el sueldo y las cargas sociales de 3 personas. Las otras 3 personas será un gasto por una decisión mía, pero lo normal, ¿no? Lo necesario para atender ese local, son 3 personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo normal, que sería el grueso de las situaciones normales, no situaciones extraordinarias, y lo necesario es esto, digamos, todo lo que no sea necesario no lo puedo considerar costo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Costo normal y necesario, si no, no es costo. Ok. Bueno, rápidamente, cuando hablamos de costo, decimos que vamos a tener un componente físico y un componente monetario. Componente físico es esto, ¿no? La relación de entender que, por ejemplo, voy a tener que pagar, por ejemplo, por la materia prima, tanto, por ejemplo, por metro de tela, y el costo por metro de tela es tantos pesos o dólares, en caso de lo importara, y el sueldo también serán, digamos, tantas horas que trabajará la gente, y el costo por hora será de tantos pesos, el costo por hora de sueldo, y más cargas sociales, por ejemplo, cuando vamos a decir cargas sociales, ya vamos a ver qué hago referencia, pero digamos, distinguimos, todos los costos tienen un elemento o un componente físico y un componente monetario. Físicos son estos, las horas, o la cantidad de tela, ¿no? Que utilizo, ¿no? Y el costo unitario, digamos, cuánto me cuesta por metro, cuánto me cuesta por hora, etcétera, eso es el componente monetario, ¿sí? Cuando hacemos referencia al concepto de objeto de costos es decir, ¿qué voy a medir? Lo que voy a medir, eso que me interesa medir, eso es el objeto de costo. Y yo puedo llegar a medir, el ejemplo que vimos recién era un producto, un resultado, pero un producto, quizás un bien, un servicio, quizás no sea únicamente lo que me interesa medir. Por ejemplo, quizás a mí me interesa medir el costo de toda un área, de todo un departamento, de todo un sector de la empresa, el costo de un empleado, el costo de una sucursal, ¿no? El costo de todo el proceso productivo. Bueno, ya no es el costo del producto, sino yo puedo calcular el costo de, por ejemplo, cuánto me cuesta un cliente, cuánto me cuesta la distribución de una zona, cuánto me cuesta, bueno, armar distintas unidades de costeo o también denominados objetos de costos, ¿no? Y en esa clasificación, bueno, acá el ejemplo más básico, voy a partir de ese objeto de costo distinguir entre costos directos y costos indirectos.
Costos directos van a ser aquellos de los cuales no tengo duda de que hay una relación directa, de que digo, bueno, para hacer la factura con dulce de leche, y bueno, necesito, es todo lo que cumple la función de receta, digamos. Entonces, harina, bueno, si pongo más harina voy a obtener más factura, o al revés, lo miro al revés. Para tener mayor cantidad de facturas necesito mayor cantidad de harina, menor cantidad, menos harina. Hay una relación proporcional directa, inequívoca, de que necesito tanta cantidad para obtener tanto, ¿no? De tal forma que si sigo la receta, necesito ciertas cantidades, ¿no? Mientras que hay otros conceptos que quizás inclusive yo podría obtener esa relación directa, pero que no me interesa hacerlo. ¿Y por qué no me interesa hacerlo? Vamos a ver, sobre todo cuando analicemos el caso de la materia prima, que para que considerar que un costo sea directo se tienen que reunir 3 requisitos, ¿no? El principal requisito que vamos a mencionar ahora es que tiene que ser un costo importante, es decir, yo no voy a considerar como costo directo cualquier cosa, sino que tiene que ser un recurso que dentro del total del costo, considerando el costo del 100%, ocupe un porcentaje importante, ¿no? Ocupe un porcentaje importante dentro del total del costo. Por ejemplo, si algo representa menos del 1% del total del costo, aunque yo pudiera establecer esa relación directa, no me interesaría hacerlo. Por ejemplo, el adorno, las granitas, esas cositas que se ponen arriba, ¿no? Esos adornitos arriba de la factura, yo no voy a estar contando, porque tratarlo como costo directo sería decir, por ejemplo, por factura tienen que llevar 5 adornitos de esos, 5 granitas de esos que se ponen, y tendría que estar contando 5 granitas por factura, y nada, en la práctica uno tira así, bueno, más o menos cae, uno tendrá 4, otra tendrá 6, y en ese sentido lo trato como costo indirecto, porque digo, bueno, al nivel de producción actual, ¿no? Con la cantidad de facturas que hago diariamente, yo sé que para una semana necesito una bolsa grande, ¿no? De todos esos adornitos, de todas esas granitas, y con ese volumen de producción yo sé que directamente lo voy a asignar, lo voy a prorratear, lo voy a tratar como un costo indirecto. No voy a hacer el seguimiento uno por uno, ¿no? Como los clavitos, los remaches pop de un mueble, este tipo de cosas, que no hago el seguimiento directo porque no me interesa, porque si hiciera el seguimiento en forma directa tendría que hacer, por ejemplo, un control de inventarios. Tendría que, por ejemplo, contar y determinar el costo diciendo, bueno, tenía tanto al inicio, ¿cuánto me quedó al final? Entonces, en función de la producción debería haber consumido tanto. ¿Consumí tanto, sí o no? Realizar controles de inventario, ¿no? Hacer esto que llamamos los recuentos o inventarios físicos, ¿no? Recuentos físicos de cantidades, que eso sí me va a interesar, por ejemplo, con los principales costos. ¿Cuántas bolsas de harina te quedan? ¿Cuántas cajas de dulce de leche o tarro de dulce de leche? Bueno, este tipo de cuestiones que sí me interesa conocer, no así lo pequeño, ¿no? Lo que pierde relevancia. Y la otra posibilidad de que sea un costo indirecto y no un costo directo es que directamente no tengo una forma de medirlo que sea simple. Por ejemplo, yo sé que para fabricar estas facturas necesité iluminación, necesité luz. Entonces me va a llegar la factura de luz. Bueno, ¿cuánto de esa luz utilicé para producir una factura? Bueno, algo de eso fue necesario para la iluminación de la gente, pero ¿cómo hago? ¿No? Y bueno, porque por hora, porque consumí tanto kilovatio por hora y por hora producí tan, bueno, un lío, ¿no? Porque al final quizás en donde me llega una sola factura de luz y donde fabrico las facturas, quizás es un solo local al fondo, pero a ver, probablemente tenga al frente un mostrador donde tenga la parte comercial, tenga un cartel que quede encendido toda la noche, y use la luz para un dispenser de agua, para la heladera donde vendo bebidas, es decir, ¿cómo hago para establecer esa relación? Y es muy difícil. Entonces, se pierde ese criterio directo, quizás yo podría establecer un criterio directo, pero como pierde relevancia, directamente digo, bueno, tanto la factura de luz, en tantas fueron las facturas que hice en el mes, y bueno, una partecita va prorrateada, dividida en función de ese criterio. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Vamos bien? ¿No hay consultas? No hay preguntas hasta el No hay momento. preguntas, excelente. Bueno, pero esto quiere decir que un costo no es que siempre sea directo o indirecto. Es decir, depende, el objeto de costo depende de lo que yo esté midiendo. Es más, quizás un mismo elemento podría ser un costo directo o indirecto. Por ejemplo, en el ejemplo de recién, la factura de luz, yo decía, bueno, la luz puede ser un costo indirecto en relación a
el costo de una medialuna, de una factura, ¿no? de este producto panificado. Pero si quiero conocer, por ejemplo, el costo de todo el área de producción o el costo de lo que me implica a mí el tener ese local ahí, que tiene un área de producción, y bueno, costeo todo, costeo la fábrica, por ejemplo, si quiero conocer el costo de fábrica, y bueno, la factura de luz va a ser un costo directo, ¿no? De ese área productiva donde tengo, porque claramente si desaparece el área productiva va a desaparecer la factura de luz, ¿no? O a lo sumo, digamos, no sé, continuaría, suponiendo que yo quiero conocer cuánto me cuesta todo el local comercial, o tengo una sucursal y digo, bueno, esa sucursal, si la tengo, voy a tener la factura de luz, en esa sucursal también hago pan, bueno, perfecto. Si no la tengo y elijo cerrarla, va a desaparecer la factura de luz, entonces un costo directo. Será indirecta esa factura de luz respecto de cada factura, de cada medialuna que haga en ese local, pero un costo directo en relación al costo de la sucursal. Ahí va. Bueno. Rápidamente, la otra parte. Entonces, costos, contabilidad de costos, y ahora vamos a la parte de contabilidad. Ustedes algo de esto ya han visto en otra materia, pero bueno, no viene mal el repaso, y de hecho Holmgren lo trabaja, así que es un contenido que lo damos en la materia. La diferenciación entre los dos grandes tipos de contabilidad: contabilidad para terceros y contabilidad interna. La contabilidad para terceros es la contabilidad que llamamos financiera o patrimonial, que es esa contabilidad, digamos, típica de todo lo que han visto en la secundaria, lo que tuvieron en la secundaria, o lo que vieron en la primera parte de la carrera hasta ahora, que será la contabilidad de un balance, de estados contables, de este tipo de cuestiones, asientos diarios, todas esas cuestiones, que es una contabilidad para gente de fuera, para que tome decisión el banco, si me va a dar un préstamo, para que le muestre, no sé, al Estado en relación a los impuestos, toda información para terceros. Pero hay otra contabilidad que es la contabilidad que es mucho más real, porque es en tiempo real, porque es la contabilidad que estamos produciendo en este momento, y que inclusive puedo también tomar elementos futuros, es decir, puedo hacer elementos proyectados, puedo tomar elementos del pasado, elementos en tiempo real y elementos proyectados, que es la contabilidad administrativa o contabilidad de gestión, o también llamada contabilidad directiva, ¿no? Para los directivos o para toma de decisiones diarias. ¿Qué implica esto? Implica que yo hago la contabilidad como quiero, es decir, ¿cuáles serían las reglas, digamos, que debería tener para que esto pueda ser la contabilidad? Y bueno, tienen que cumplir todos los requerimientos de una contabilidad. Ustedes han visto los requerimientos de un sistema de información. Esto tiene que ser un sistema de información. Es decir, si por ejemplo, no sé, el gerente de ventas tiene un Excel con un presupuesto, y después el de compras tiene, no sé, en WhatsApp tiene, no sé, planilla, listas de precios que le van pasando, viene el dueño y anota un papelito y dice gasté tanto, y lo deja a alguien ahí y el papelito se pierde. Eso no entró nunca en la contabilidad. Es decir, no hace falta que cumpla con todos los requerimientos para información para terceros, la contabilidad interna, pero sí necesitamos que esté integrada, que esté cargada, centralizada, ¿no? Que esté a disposición de todos los que forman parte de la empresa, porque si no, no es una contabilidad, es, bueno, esto, una planilla que tiene uno, un papelito allá, otro, un detalle o una hoja de cálculo en un WhatsApp, cosas separadas que no dialogan, no se integran, y la contabilidad tiene que integrarse. Y cuando esa contabilidad que decimos que dialoga, que se integra, y sobre todo la utilizamos para toma de decisiones en relación a valuar productos, valuar, es decir, los inventarios que tenemos, calcular esto que llamamos el costo de ventas o el costo de la mercadería vendida. En una empresa comercial se dice costo de mercadería vendida, nosotros decimos costo de productos vendidos o costo de ventas, como concepto más amplio para empresas de servicio, para empresas industriales. Y bueno, ahí hacemos referencia específicamente a la contabilidad de costos, ¿no? Ahí lo tienen en Holmgren, el primer cuadrito en la página 4, o sea, apenas empieza Holmgren, ahí está en el cuadrito, ¿no? Donde está en la comparación entre contabilidad administrativa y contabilidad financiera. Véanlo a eso porque está bien detallado. Y bueno, y la contabilidad de costos es esto que les digo, es la contabilidad interna, que una parte de eso se utiliza para como darle información, por ejemplo, a esa contabilidad para terceros. Es decir, en un estado de situación patrimonial, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en un estado de situación patrimonial? Voy a ver las valuaciones de los bienes, ¿no? Las valuaciones de la mercadería que fabriqué, o inclusive, si soy una fábrica y tengo, por ejemplo, materia prima,
tengo un stock de materia prima, bueno, eso tengo que evaluar cuánto cuesta hoy la materia prima, porque la materia prima que tengo ahí guardada no es solamente lo que le pagué el proveedor. También me costó traer la materia prima, y eso también es un costo que lo tengo que sumar, y el tiempo que lo tengo almacenado, digamos, también tiene su costo, y eso también lo tengo que ir sumando. Todo eso va a ir engrosando el costo en el momento que consuma la materia prima. Cuando pase a producir, ahí recién voy a cortar la suma esa. Hasta el momento sigue sumando todo lo que es el costo de materia prima. Y esa materia prima la tengo que ir evaluando. Y la información para evaluar esa materia prima la saco de este sistema de gestión, de esta contabilidad de costos, ¿no? Si tengo productos en proceso, porque estoy fabricando, tengo una fábrica de muebles y estoy en pleno proceso, y bueno, no es un producto terminado, no es materia prima, no es madera, no es un mueble listo, entonces es un producto que digo, bueno, así como está hoy, ¿qué valor tiene? Y bueno, tiene un cierto grado de avance, que, por ejemplo, quizás ya le puse toda la madera, pero tiene, por ejemplo, la mitad de las horas de mano de obra. Bueno, entonces en relación a la mano de obra directa tendrá un 50% de grado de avance. Y en relación a los costos indirectos, capaz que lo cargo igual. Y bueno, en ese sentido tengo que ir viendo, y esa información la tengo disponible en esa contabilidad administrativa, en esa contabilidad de gestión. ¿Ok? Bueno, entonces, contabilidad administrativa es contabilidad interna. Contabilidad para terceros, la contabilidad patrimonial. Y la contabilidad de costos es la contabilidad administrativa, que la puedo utilizar para dar información para terceros, pero que también la puedo utilizar para tomar decisiones en forma interna. Es decir, esta contabilidad de costos, recordemos lo que decimos recién. En una contabilidad para terceros, yo voy a tener transacciones con terceros, compras y ventas, ¿no? Cobros y pagos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, fabrico, ahí nace la contabilidad de costos realmente, ¿no? Esto nació con la revolución industrial, cuando decían, bueno, la contabilidad hasta ese momento, la de Luca Pacioli y todas esas cosas, era, bueno, compro, vendo, bueno, pero compraba algo y lo vendía casi en las mismas condiciones, ¿no? Había un pequeño agregado de valor, pero en cambio acá, ¿qué pasó? Compraba algo y lo vendía algo totalmente distinto, gracias a los grandes cambios industriales, las grandes fábricas, que producen transformaciones internas, acá tenemos, ¿no? Entonces, necesito sí o sí, y esto es como un requisito básico en una contabilidad de costos, necesito sí o sí conocer no solamente lo que tenemos en una contabilidad tradicional, patrimonial o financiera, que es, por ejemplo, que dicen, bueno, ¿cuánto compraste? Tanta cantidad. ¿A cuánto cada uno? Tanto, entonces total tanto. Bueno, acá necesito todo el detalle, y de hecho en un sistema de gestión debería tener cargado los distintos detalles de las distintas cantidades que voy comprando, porque todo eso después voy a armar una fórmula, una función de producción que se va a ir combinando, y que voy a necesitar las unidades. Y de hecho en Argentina esto es más que nada importante para definir la inflación, que yo puede ir actualizando los valores de cada uno de los productos, porque esto se va ajustando permanentemente. Entonces, quizás yo lo compré hace un mes y hoy el valor de eso es totalmente distinto. Cuando vaya a reponer, el costo de reposición va a haber cambiado. Entonces las valuaciones, todo esto que ustedes han visto de primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, promedio ponderado, y en Argentina eso como que pierde un poco, digamos, importancia. Por supuesto que lo tenemos que saber y es un contenido que lo tenemos aquí, ¿no? Pero sobre todo lo que más se utiliza es el costo de reposición. O es de una empresa que ha hecho, una empresa grande que tiene muy detallado esto, es el costo estándar, ¿no? La estandarización del costo al momento de poder conocer con cierto grado de exactitud, ¿no? A través de un estudio técnico, ¿no? Un estudio específico del área de ingeniería, detalles como pueden ser la eficiencia, la productividad, ¿no? Los requerimientos en términos normales. Bueno, y eso va a configurar esta contabilidad de costos, ¿no? Nosotros cuando a esa contabilidad de costos le vamos poniendo valor en un determinado momento, por ejemplo, hacemos un corte y digo, bueno, ¿y esto cuánto valía? Porque si rebalance el 30 de abril. ¿Cuánto valía el 30 de abril? Bueno, a ese momento la evaluación era de tanto, y ahí alimentamos la contabilidad patrimonial. O el valor al 31 de diciembre era tanto, bueno, listo, perfecto. Pero la contabilidad de costos tiene que tener la capacidad de decirme cuánto valía el 31 de diciembre, el 30 de abril, cuánto vale hoy, y cuánto pienso que va a valer en 2 semanas para un presupuesto que voy a hacer, ¿no? De la contabilidad patrimonial salen los estados contables, pero la contabilidad de costos no queda ahí.
La contabilidad de costo, como les decía, necesito datos físicos y monetarios, y en función de interpretar el proceso productivo voy a armar distintos informes de costos que pueden pedir distintos usuarios. Quizás el de compras le interesa algo totalmente distinto al comercial, el vendedor, o al gerente comercial, o a una persona del área de logística, de transporte. Cada uno va a tener distintas necesidades, y ese sistema de gestión tiene que darle respuestas, ¿no? Yendo a una única base, pero bueno, segmentando y diciendo, bueno, esto le interesa a este, por ejemplo, el comercial quiere analizar una zona, el de compra quiere analizar la historia de un producto y el volumen de venta y de producción, lo que sea, y el otro necesitará, no sé, la distancia recorrida y ver los pagos de cada uno, las cobros a cada uno de los clientes, lo que sea. Toda esa información surge de esa contabilidad de costos. Bueno, esa es una clasificación. En función del objeto de costos tenemos costos directos e indirectos. No hay ninguna otra clasificación ahí. Solo es directo o indirecto, no hay un mixto, cosa rara, no. Directo o indirecto, no hay otro. En cambio, tenemos esta otra clasificación que se llama en función del nivel de actividad, o también llamado factor o causante de costo. Holmgren le dice causal de costo, causante de costo. También se le dice generador de costos, son todos sinónimos. ¿Qué es el causante de costo? Ni más ni menos que la X que genera la Y. La X es el nivel de actividad, por ejemplo, lo que normalmente ustedes han visto en economía, el volumen, la cantidad de unidades, que va a generar un costo, ¿no? Entonces, en función de esa lógica, yo voy a tener algunos costos que van a cambiar en función de que tenga mayor o menor nivel de actividad. Entonces, digo nivel de actividad porque hago referencia en sentido amplio. Por ejemplo, puedo tener una empresa de transporte, que quizá la empresa de transporte al nivel de actividad lo puedo medir en cantidad de viajes, o en cantidad de kilómetros recorridos, o en cantidad de paquetes entregados, o en cantidad de clientes atendidos o encontrados, o en, ¿no? o en cantidad de toneladas transportadas, o lo que sea. Yo tengo que tener distintas formas de medir mi nivel de actividad en función de la actividad que realizo, y los costos van a cambiar en función de eso. Si cambian en forma proporcional, son costos variables. Si no cambian en términos totales en función de mi nivel de actividad, son lo que llamamos costos fijos. Y hay otros que van a tener una parte fija y una parte variable, y son lo que llamamos costos mixtos, o semifijos, o semivariables, ¿no? Vamos rapidito acá. Entonces, acá tenemos los costos fijos. Bueno, ahí están, no tengo nada de actividad y lo mismo tengo que pagar el alquiler. Y bueno, pero si no tuviste actividad y lo tengo que pagar igual, porque no depende de la actividad, sino que depende de que firmé un contrato de alquiler, que me dieron este inmueble, y aunque yo me haya ido de vacaciones y cerré todo el mes de enero y no fabriqué nada, lo mismo le tuve que dejar el alquiler pago, ¿no? Aunque no haya tenido nada de actividad. Y costos variables, sí. Si no fabriqué nada, y bueno, no tuve costo, porque no consumí la materia prima. No quiere decir que no haya comprado materia prima. Quizás yo compré la materia prima y la tengo lista ahí. Cuando vuelvo en febrero, ¿no? Cerré todo el mes de enero. Entonces, vuelvo en febrero y ahí está la materia prima, ¿no? Está ahí lista para cuando vaya a producir. ¿Ok? Ese es el costo variable. Más voy a fabricar, más materia prima voy a consumir, un costo variable. ¿No hay preguntas, che? Vamos, 0KM. No tenemos preguntas. Bueno, pregunten sin miedo, si para eso estamos. Esto no es un video, es mal. Lo que me vean como video después, bueno, eso ya es tarde para preguntar, pero ustedes, los que están ahora conectados, aprovechen para interrumpan libremente. Aprovechen para sacarse las dudas. Acá pregunta Carolina, un ejemplo de costo variable. Bueno, esto que decíamos recién puede ser un insumo, por ejemplo, ¿no? Un insumo que será que si yo fabrico muebles y necesito, por ejemplo, lijas. Entonces, mientras más mueble fabrique, por ejemplo, necesito un proceso de lijado, y bueno, necesitaré mayor cantidad de lijas, voy a utilizar lijas, porque es parte del proceso productivo. Si no fabrico ningún mueble, y las lijas están ahí guardadas, están en un almacén, en el depósito, el pañol, o como sea que le digan, están las lijas ahí cerraditas, impecable, nueva, y eso no es un costo. Que yo tenga la lija sin utilizar no es costo. Quiere decir que simplemente tengo un elemento ahí, ¿no? Un bien que si quieren lo evalúan y lo muestran en su estado de situación patrimonial o balance en el rubro bienes de cambio, ¿no? Bienes de cambio que sería, bueno, esto asimilable, digamos, a algún insumo, o si fuera una herramienta y lo quieren mostrar en bienes de uso, buenísimo, digamos. Pero básicamente, cuando utilizo un elemento para producir,
cuando utilizo un elemento para producir, en general, digamos, para que tenga sentido evaluarlo, voy a hacer un elemento de materiales, ¿no? Materiales va a ser la cuenta, que después verificaré si es un material directo o un material indirecto. Si es un material directo, ahí diré que es una materia prima. Si es un material indirecto, lo Mariano, declararé como costo indirecto. Sí. discúlpame. Claudia también dice, mientras más facturas, más harina, por ejemplo. Sí, exactamente. Claro. Mientras más facturas se fabriquen, van a utilizar más kilos de harina seguramente. Profe, podés hablar libremente, yo estoy metiéndole pata, pero adelante. Yo adelante. veo las preguntas y bueno, después Germán dice, en este país el costo fijo termina variable por la inflación. Y no, ahí hay una confusión conceptual, Germán. Porque para que un costo sea variable, tiene que estar en función del nivel de actividad. Es decir, por ejemplo, yo firmo un contrato y el contrato dice que me lo ajustan todos los meses. Firmo un contrato de alquiler y me dicen, che, yo le digo, pero la ley de alquiler dice que una vez por año, nada, acá ajustamos todos los meses. Y todos los meses me van a ajustar y a mí quizás me va cada vez peor, quizás cada vez vendo menos. Y yo voy y le lloro y le digo, che, me vendo cada vez menos, y bueno, vos firmaste, el problema es tuyo. ¿Sí? Vos firmaste que todos los meses te voy a ir ajustando un 10% y chau. Y entonces no tiene nada que ver con mi nivel de actividad. El costo sigue siendo Mariano, fijo, o sea, ahí cierro el costo sigue siendo fijo, aunque cambie, porque no tiene nada que ver con el nivel de actividad. El costo que está atado al nivel de actividad es el costo variable. Javier pregunta, ¿un costo fijo sería el sueldo de un trabajador y las horas extras forman parte de lo variable? Claro, el sueldo de un trabajador en general puede tener una parte fija y una parte variable, de hecho. La mayor parte de los sueldos son fijos, es decir, no dependen del nivel de producción o del nivel de actividad o, por ejemplo, de las ventas, de lo que sea. Un sueldo de un comercial claramente es más variable que fijo, por ejemplo. O puede ser un sueldo de un repartidor o de alguien de producción que tenga una parte fija y una parte que esté atada a, por ejemplo, eso, el nivel de actividad, cuántos viajes hizo, cuántas unidades fabricó, etc. Y las horas extras, en general, están atadas al nivel de actividad. Es decir, yo solamente le voy a pedir horas extras a alguien, digamos, cuando, bueno, estoy superado mi nivel de actividad. Y lo mismo se puede asimilar en lugar de contratar a otra persona más, y bueno, le pido a los que ya tengo que se queden un poquito más, o inclusive quizás sí hago una contratación eventual porque me quedé corto y necesito producir mucho. Entonces sí, esa parte sería como una parte variable. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, yo tengo una consulta Sí. que se me mezclan mucho con el tema de los diferentes tipos de costos. Los costos pueden ser directos, indirectos, pero puede ser también un costo directo, fijo, unitario, o sea, Sí, pueden todas las mezclarse clasificaciones son así. posibles, todas. Podemos tener un Bien, costo... pensé que era muy, como muy tajante, o sea, o es directo o es indirecto, Sí, o es solo fijo o es solo variable, o sea, pueden claro, estar pero mezclados en se un costo combinan. directo, fijo o unitario, por ejemplo. Claro, sí. Todas las clasificaciones, las combinaciones son posibles en la realidad y de hecho existen. Entonces puedo tener un costo Ok, fijo indirecto, perfecto. un costo fijo directo, y lo puedo trabajar en términos unitarios o en términos totales. ¿Sí? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, acá preguntaban Sofía y Claudia en el caso de las comisiones, cuando le pagan a los vendedores, que podría ser variable. Claro, sí, es lo que decimos, eso. Es un caso. Y yo podría trabajar, de hecho hay autores que dicen, existen los costos mixtos como Holmgren, y de hecho en otra parte medio como que separa, cuando hace lo que, cuando trabaja los costos, digamos un poquito más, hace lo que se llama punto alto, punto bajo, que no lo vemos, pero bueno, separa los costos y dice, los fijos lo trabajamos por un lado y los variables con los variables, chao, fijo con los fijos, variable con los variables. ¿Y por qué los trabajos separados? Los trabajos separados porque me ayuda a organizarme. Si yo puedo identificar todos los costos fijos que tengo ya establecidos de antemano, esto lo vamos a ver más en profundidad en el módulo 4, puedo establecer cuánto tengo que asumir, cuál debería ser mi nivel de actividad para cubrir esos costos fijos que ustedes conocen, que se traducen en el punto de equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me sirve para entender cuánto es lo que tengo que cubrir, aunque no tenga actividad. Esto, cierro un mes, cierro la fábrica un mes, no produzco, no vendo, no nada, nos vamos todos de vacaciones, chao, perfecto. Bueno,
Lo mismo tengo que pagar determinados conceptos. Y le tengo que pagar los sueldos a la gente, aunque no trabaje. Tengo que pagar el alquiler, aunque no fabrique. Y este tipo de cosas son lo que denominamos costos fijos, ¿no? ¿Sí? Ahí va. Por ejemplo, el seguro de la planta industrial también sería un costo fijo. Ajá, eso. Bueno, entonces sumamos costo fijo variable y tenemos el costo total. Y esto está todo muy lindo en términos totales. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de costo unitario? Porque ahí se complica. Ahí vamos a decir, costo fijo unitario, CF minúscula, costo fijo unitario, va a ser el costo fijo total dividido la cantidad de unidades. El costo variable unitario, CB corta minúscula, va a ser el costo variable total dividido el volumen de actividad o el nivel de actividad. Y así voy a llegar a un costo unitario que va a ser este costo fijo unitario más el costo variable unitario, ¿no? Ese costo total dividido la cantidad de unidades es ese costo unitario. Pero ese costo unitario para toma de decisiones tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es el costo fijo unitario. ¿Qué pasa? Yo supongamos estoy por acá. Yo cuando armo, supongamos, a ver, armo una planta, ¿no? Yo digo, voy a poner una fábrica. Bueno, muy bien, voy a fabricar 100 bicicletas por mes. Muy bien. Bueno, para 100 bicicletas por mes, ¿cuánto necesito? Necesito 3 máquinas así, necesito tanto espacio para guardar los materiales, tanto otro espacio para poner los productos terminados, tanta cantidad de empleados. Muy bien, bueno, listo, perfecto. Entonces ya asumo costo fijo, porque necesito un galpón grande que pago el alquiler, la cantidad de empleados contratados, el sueldo, ¿no? Determinados elementos que hacen que arme mi estructura de costos. Eso se llama la estructura de costos. Entonces, cuando armo la estructura de costos, supongamos que digo, tengo, no sé, vamos a poner un número redondo, 1 millón de pesos, o 10 millones, ¿cuánto había dicho? 100 bicicletas. Tengo 1 millón de pesos, entonces si fabrico 100 bicicletas será 1 millón de pesos dividido 100, será 10.000 pesos, ¿estoy diciendo bien en cuenta? Sí, 100.000, 10.000. 10.000 pesos por bicicleta. Entonces va a ser 10.000 pesos por bicicleta, por 100 bicicletas me va a dar el millón de pesos que tengo de costo fijo comprometido. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, voy a fabricar 100 bicicletas? Bueno, y estoy por acá. Si fabrico 99 o fabrico 101 bicicletas, no pasa nada porque va a ser 1 millón de pesos dividido 99 o dividido 101 y bueno, sigue siendo más o menos los 10.000 pesos. El problema es si en lugar de fabricar 100 bicicletas paso a fabricar 20 bicicletas. O lo peor, lo hagamos más redondo, paso a fabricar 10 bicicletas. En lugar de 100 bicicletas fabrico 10 bicicletas. ¿Cuál va a ser mi costo unitario? Bueno, lo que sea de costo variable más el costo fijo, que ahí lo sonamos, porque supongamos que yo decía, de costo fijo unitario son 10.000 pesos. Supongamos que de costo variable tenía otros 10.000 pesos de materiales, lo que sea. Entonces digo, bueno, de costo unitario tenía 20.000. Si la vendo a la bici a 40.000 pesos, estoy ganando 20.000. Muy bien. Bueno, el problema es si fabrico 10 bicicletas, porque voy a decir, bueno, la estructura de costos yo ya la tengo. Está bien, la gente está trabajando más tranquila, ¿no? Estamos tranqui, pero yo lo mismo estoy pagando 1 millón de pesos, y si fabrico 10 bicicletas, sería 1 millón de pesos dividido 10, debería decir que por bicicleta tengo un costo de 100.000 pesos. Y si le vendo 40.000 pesos, estoy en la lona, estamos perdiendo. Bueno, ese es el problema, perdón, problema que tiene gran parte de la industria hoy, que tiene no el 10% de utilización, pero sí que tiene, no sé, solamente un uso de un 50, 60%, y eso se traduce a costo, es decir, eso no es gratis. Que haya capacidad ociosa, que como le decimos, tiene ese problema, que a los costos fijos, cuando los armamos pensando en un determinado volumen de producción. Un volumen de producción normal. Si cae mucho ese volumen de producción, y bueno, esta curva viene acá y va creciendo, porque sigue siendo 1 millón de pesos, salvo que ello cambie mi límite o rango relevante. ¿Qué es mi límite o rango relevante? Mi límite o rango relevante es la estructura de costos. Si cambio mi límite o rango relevante, digo, che, me está yendo recontra mal, voy a dejar de alquilar esta fábrica, me voy a ir a un lugar mucho más chiquito, a todo el personal que tengo le voy a decir gran parte, chau, me quedo con un primo, un amigo, un hermano que me ayude, digamos que son obviamente empleados, les pagaré los sueldos a ellos y compraré, ¿no? Y entonces me achico y ahí cambié mi límite. Y digo, en lugar de 1 millón de costos, paso a tener
un costo de, por ejemplo, no sé, 200.000 pesos o 300.000. Ya no será obviamente lo mismo, ya no será lo mismo, ahí dejé de compartirlo, le pifió. No será esto, a ver, acá, ahí está. Entonces, no voy a tener este costo, sino que supongamos, digo, mi costo fijo será así, bueno, no va a ser siempre así. Yo puedo hacer un salto de costos y decir, bueno, para el otro lado, ajá, ahí está. Es decir, si fabrico menos, por ejemplo, de X cantidad y me las arreglo, digamos, pero eso implica achicarme. Cambio mi estructura de costos fijos. Si mañana me va mejor, ya está, yo ya hice el cambio de estructura, ya eché a la gente, ya perdí ese local, lo quiero ir a buscar y ya está ocupado. Entonces, cambiar la estructura de costos fijos tiene su costo, ¿no? Tiene sus implicancias, no es que puedo cambiar libremente. Esas definiciones por ahí que dicen que los costos fijos son, no sé, el corto plazo, el largo plazo, acá ni corto ni largo. En realidad depende de la decisión. Yo puedo tomar la decisión de cambiar mi estructura de costos hoy y mañana echo a la gente y rescindo el contrato, voy a tener que pagar multa, es decir, cambiar no es así nomás, pues le voy a tener que pagar indemnización a la gente, pagar multa al rescindir el contrato y todo esto. Entonces me voy a otro lugar más chico y después crecer no es tan fácil. Pero bueno, un ejemplo menos extremo sería, por ejemplo, si yo tengo un camión. Entonces yo tengo un camión y tengo 2 empleados, un chofer y un ayudante. Entonces, bueno, mi estructura de costo fijo será lo que me dé el camión. Es decir, en una jornada de trabajo, ¿cuánto puede recorrer? ¿Cuántos clientes puedo atender con un camión? Si quiero atender el doble, dentro de la misma jornada laboral, y voy a necesitar otro camión, ¿no? Que aunque lo alquile, también implica una estructura de costos fijos, lo voy a tener que pagar a los empleados, voy a tener nuevamente 2 empleados más, y bueno, y eso hace que salto mi estructura de costos fijos. Hasta, por ejemplo, 30 clientes, que es lo que puedo atender con un camión, es esto. Para atender hasta 60, de 31 a 60 clientes, digamos, sería el doble, ¿no? Digo el doble, o lo que sea que me cueste. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Vamos. Entonces, tengo el costo fijo unitario más el costo variable unitario, eso me va a dar el costo unitario. Bueno, a ver, rápidamente, este es el ejemplito, cómo venimos de tiempo, más o menos venimos de tiempo. Vamos rápido. Tengo un localito donde vendo una artesanía, así que me dan. Entonces, ese localito yo pago de alquiler, de impuestos y un sueldo 200.000 pesos. Y cada artesanía yo la compro a 250 pesos y la vendo al doble. O la compro a la mitad, digamos, del precio de venta. Entonces la compro a 200, me la dejan a 250 y yo la vendo a 500. Me va muy bien ese localito. Vendo 1000 unidades por mes. Muy bien. Excelente. Entonces, este mes, por ejemplo, yo estimo vender 500.000 pesos porque voy a vender 1000 cositas de estas a 500 pesos y entonces voy a facturar 500.000 pesos, ¿no? 500.000 pesos. ¿Y de costo que tengo? Y tengo costo fijo, digamos, ¿sí? Vamos a este costo fijo, 200.000 pesos. Pero ese es todo el costo, no, tengo también costo variable, porque le tengo que pagar, al que aunque me lo dé y me dice me lo paga después, pero cuando lo vendí se lo tengo que ir corriendo y pagarle. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar? Y bueno, le voy a pagar 250, y si vendí 1000, entonces mi costo es 1000 unidades a 250 cada una, será 250.000, más los 200.000 que tengo fijos, tengo un costo de 450.000. Es decir, estoy ganando 50.000 pesos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, yo le digo, a ver, rápidamente, me anticipo acá. Acá. No, acá. Bueno, ahí. Eso. Me anticipo acá y le digo, bueno, este estadito de resultado decimos venta 500.000. Costo de ventas o costo de mercadería vendida, será los 250.000. Y voy a tener gastos, supongamos que le digamos así, gastos fijos 200.000 pesos. Entonces gano 50.000. Yo les pregunto, ¿qué pasa si en lugar de vender 1000 unidades, vendo 500? ¿Qué pasa si vendo 500 unidades? Y bueno, será vender 500 a 500 pesos cada unidad. En lugar de facturar 500.000 pesos, facturo 250.000. ¿Sí? ¿Me siguen ahí?
Mi costo variable va a ser, en lugar de 1000 unidades, va a ser 500 unidades a 250, y será la mitad de esto, en lugar de 250.000, mi costo variable total va a ser 125.000. Y el problema es que el costo fijo es fijo. ¿Sí? Yo tengo el alquiler, los sueldos y todo igual, 200.000 pesos. Entonces acá tengo 250 menos 125 menos los 200, eso no se modifica. Entonces, en lugar de ganar 50, pierdo 75. ¿No? Ahí está. Sí, ahí estoy viendo los mensajes. Ahí va. Eso, muy bien. Muchas gracias. Entonces, pierdo 75 y entonces es muy importante el nivel de actividad. Es muy importante el nivel de actividad. Porque si yo esto lo razono en términos unitarios y fijé mi precio, acá, fijé mi precio diciendo era 250 y los 200.000 dividido 1000 me daba 200 pesos, entonces decía, mi costo unitario era 450, que era lo que yo recién hacía por acá. ¿Dónde está? Acá. Entonces, si mi costo unitario entonces era 450, 250 es lo que le pago a mi proveedor, 250 es lo que le pago a mi proveedor, más esto que sería 200.000 dividido 1000, 200 pesos más. Y no. Y el problema es que si cambia mi nivel de actividad, estamos en el horno. Si cambia mi nivel de actividad, acá, si cambia mi nivel de actividad, en lugar de 1000, paso a vender por acá la mitad y cambio mi costo, se fue bastante más arriba. Ok, bueno, vamos, seguimos. Mariano, preguntan si el PowerPoint está en el Drive. El PowerPoint creo que sí, está en el Drive. Está en el Drive y también va a estar la clase subida. Ahí va. Bueno, entonces repasando las clasificaciones de costos. En función del objeto de costo, directo o indirecto, en función de esto que llamamos el nivel de actividad o causante o generador de costo, fijo o variable, puede ser mixto también, pero si no con fijo o variable estamos. Y ahí el concepto importante es límite o rango relevante, ¿no? Los fijos no van a ser siempre fijos y los variables de hecho tampoco van a ser variables, porque por ejemplo en el caso de recién, yo decía, voy a mi proveedor y le digo, bueno, ¿cuántos son los materiales? Por ejemplo, le compro, no sé, determinado elemento con el cual fabrico la bici. Y entonces me siento a negociar y le digo, che, pero voy a fabricar 100 bici por mes, haceme precio. Bueno, listo, 100 bici por mes. Si después le compro para hacer 10 bici por mes y el vago me va a llamar y me va a decir, che, te estoy haciendo un precio para 100, vos me estás comprando para hacer solamente 10 bici, no te puedo mantener este precio. Entonces, mi nivel de actividad va a hacer que ese costo variable unitario también se modifique. No es que siempre va a ser igual. O al revés. Paso a fabricar, me va bien, y en lugar de 100 bicis, paso a fabricar 1000 bicis. Entonces aumenta mi estructura de costo fijo, porque necesito otro galpón, más empleado, más costo fijo, pero también mi costo variable se va a modificar, porque yo me voy a ir a sentar con el proveedor y le voy a decir, sí, voy a fabricar 1000 bicis por mes, sabés que me está yendo bien, haceme precio, porque nos va a ir bien a los dos, pero ¿no? Ayúdame y yo te ayudo, y este tipo de cosas. Bueno. Bien, y ahí están las combinaciones de las clasificaciones que preguntaban hace un rato Sofía, si mal no recuerdo, y los costos totales, que también pueden ser, digamos traducidos o mezcladas las combinaciones fijo variables, con la combinación del análisis que hicimos recién, cómo cambian en términos unitarios, ¿no? Los costos totales fijos son constantes, los costos totales variables son proporcionales, mientras que los costos unitarios fijos son decrecientes, van disminuyendo mientras más volumen tengo, menores son, pero mientras menos volumen tengo, menos actividad tengo, son mayores los costos fijos unitarios, y los costos variables unitarios son constantes, no se van a modificar siempre que dentro de un límite o rango relevante. Si me salgo de ese límite, o dentro de ese rango, ¿no? De esto que decía, multipliqué por 10 o me fui al 10% del nivel de actividad y los costos van a cambiar también. Bueno, eso, clasificación de costos, seguimos. Componente del costo, bueno, tenemos materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. 2 palabras de cada uno, así tengo tiempo de decir algo de módulo 2 porque venimos con módulo 1 a full. Bueno, ahí va. Entonces, materia prima es todo lo que utilizo para fabricar algo. Acá estamos metidos sí o sí en una empresa industrial. Es decir, una empresa de servicio por definición no debería tener materia prima, porque no utiliza nada, no transforma nada. A lo sumo tendrá elementos que utiliza para la prestación de servicio. Por ejemplo, no sé, un salón de eventos.
Y bueno, utilizará, no sé, los manteles, tendrá algunos elementos decorativos, lo que sea, o si instalo aire acondicionado y necesitaré herramientas, necesitaré el gas, necesitaré elementos, pero no es que transformo eso en otra cosa, que es lo que voy a comercializar, ¿no? Eso es lo que pasa solamente en un proceso industrial. Y lo mismo tampoco pasa en un proceso comercial. En la actividad comercial, yo recibo algo y lo entrego en las mismas condiciones que lo recibí. A lo sumo que hubo fraccionamiento, es decir, recibí una caja grande, saqué una caja más chica y después o una caja más chica y capaz que decido vender el estuche de 12 alfajores o los vendo por unidad, pero o en el caso de la tela, por ejemplo, compro rollos de tela y vendo por metro. Pero bueno, es la misma tela, yo no modifiqué digamos en sí el material, sino que es la misma tela que la corto, o un caño, una manguera que vendo por metro y no fraccionamiento, pero no hay modificaciones. Bueno, bueno, ¿y qué se incluye como costo de materia prima? Y se incluye todo lo normal y necesario hasta contar con el elemento, el material, en condición de producir. Lo que decía, si traigo un material de China, entonces compro una materia prima en China, le pago al chino todo el pago anticipado, bueno, sale el barco de China, pagar el barco, todo el flete, los seguros marítimos, todos los costos logísticos, llega acá al puerto, bueno, pagar el despachante de aduana, todo lo que estoy pagando, baja, entonces pagar ahí, ¿cómo es que se dice? Bueno, ahí donde está ¿cómo se me ha ido el nombre? Bueno, donde se... ayuda, bueno, sí, ok. Cuando llega al puerto, bueno, Acá dicen el puerto. depósito fiscal, ¿no? El depósito fiscal, entonces pago el depósito fiscal, la estadía en el depósito fiscal, que se paga por día, que todo carísimo. Bueno, sale del depósito, lo liberan el material bien, pero yo estoy en Córdoba, entonces traer el material del puerto hasta Córdoba, también flete, llega a la fábrica y entonces muy bien, y ahora hay que bajarlo, me dice, no, yo no te lo bajo, entonces tengo que llamar a un autoelevador, contratar, que venga, lo bajen, bueno, perfecto, me lo deja el del autoelevador, me lo deja ahí, y después necesito pagarle a la gente que lo entre, bueno, perfecto, pero como hice la compra con tiempo, no lo voy a usar ahora, sino que lo voy a usar dentro de 2 meses, porque demoró 3 meses en barco en China, y digo, y si pasa algo y no llega el material, entonces compré con tiempo, y eso va a tener un costo de mantenimiento, guardarlo, ¿no? Entonces no lo voy a usar todo ese tiempo hasta que lo utilice, quizás tengo que pagar seguro, quizás el costo del espacio físico. Bueno, por fin voy a fabricar, listo, ahí dejo de sumar y ahí recién digo, esto es el costo del material, ¿no? Ese es propiamente el costo de la materia prima. ¿Y cuándo voy a considerar un material directo, que es cuando lo llamamos materia prima? Cuando reúne estos 3 requisitos, ahí va, 3, ahí está. Primer requisito, tiene que formar parte física del producto. Es decir, yo voy a utilizar algo para fabricar y eso tiene que quedar formando parte física del producto. Es decir, ustedes saben que existen 2 procesos de transformación, por agregación o por destrucción. Nosotros acá estamos por agregación, es decir, vamos sumando componentes, elementos, sumo madera, le pongo clavo, le pongo pegamento, lo que sea, y obtengo un mueble. El otro, que lo vamos a ver más adelante, digamos, es por destrucción, que sería, parto de un pollo, ¿no? Un pollo, lo que quieran, no sé, parto de bueno, me viene el pollo a la mente, parto de una manzana, ahí está. Parto de una manzana y voy a obtener, por ejemplo, jugo de manzana, rebanada, la cáscara que voy a utilizar, o el carozo que voy a utilizar para hacer alimento balanceado. Bueno, obtengo muchos productos distintos, ¿no? Que es lo que llamamos subproductos, en caso de que no tengan valor, o coproductos, si son productos que sí tienen valor, que es lo que también llamamos productos principales, ¿no? Eso es un caso de producción conjunta. Parto de un pollo y obtengo muchos subproductos o coproductos, que son los productos principales. Productos principales serán el muslo, la pechuga, etc. Y subproducto puede ser, no sé, la cresta, las patas, todo este tipo de cosas que se vende todo, el pico, bueno, todo, se vende todo. Bueno, acá estamos en un caso de agregar cosas. Entonces, si forma parte física del producto terminado, eso es una materia prima o material directo. Por ejemplo, ¿qué no formaría parte del producto? Y bueno, esto que decía la lija. La lija no forma parte física del mueble terminado. Es un elemento que utilizo, ¿no? Que es un insumo,
por definición, porque no queda formando parte física del producto terminal. Tiene que ser un costo importante dentro del total, esto que decía, un costo representativo, y tiene que ser algo fácil de medir, que son los dos requisitos que mencionaba antes. Si no se cumplen esos tres requisitos, es un material indirecto. Si no se cumplen los requisitos anteriores, lo vamos a tratar como costo indirecto de fabricación. ¿Ok? Bueno, mano de obra directa. Listo, materia prima. Vamos a mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra directa? Es el costo por contar con empleados, es decir, le voy a tener que pagar un sueldo al empleado y le voy a tener que asumir que existen otros conceptos que no es solamente el sueldo, y ahí nosotros vamos a lo normal y necesario. Aunque no se pague, ahí hay un concepto fundamental. Aunque no se pague algo, no quiere decir que no haya costo. Yo, por ejemplo, puedo comprarle a un proveedor un montón de material y después no le pago nunca, lo clavo, le digo chao, lo veo en la calle, chao, chao, y no le pago, y eso no quiere decir que yo no haya tenido costo. Ahí separamos el costo como concepto económico, porque yo utilicé el material para fabricar, de el pago, que es un concepto financiero. Lo financiero no tiene que ver con lo económico. El costo es un concepto económico. Yo puedo tener costo de algo que quizás nunca se paga. De hecho, existen costos que son erogables y costos que no son erogables. Un costo que no sea erogable puede ser, por ejemplo, una depreciación de un mueble. O del camión, que decía antes. Yo, al utilizar el camión, lo voy a ir depreciando, ¿no? Que es una representación de que se va desgastando, de que se va perdiendo el valor de prestación, pero eso no me implica una salida de dinero, por lo menos no ahora. Ahora, yo, ¿qué debería hacer? Debería ir guardando eso, pasando los dólares, diríamos nosotros, guardando los billetitos, ¿no? Y así cuando está todo depreciado, tac, agarro, saco el sobre y digo, ahora me compro un camión nuevo. Con lo que fui facturando, ahí está el costo, ¿no? Ahí lo tengo listo. Y debería ser esa la lógica de la depreciación. El costo, entonces, es un concepto que aunque yo no lo pague, aunque yo no le pague al empleado, aunque yo no le pague la AFIP lo que corresponde, digamos que la AFIP funciona como ente recaudador de las contribuciones patronales, que serían básicamente las jubilaciones, la obra social, seguro de vida obligatorio, la RT, ley de riesgo de trabajo, etcétera, la parte gremial si corresponde. Aunque yo no lo pague, eso es un costo igual. Es decir, debería pagarse. Lo normal y necesario es que se pague. ¿Ok? Aunque yo no le pague al empleado el sueldo, debería. ¿Ok? Es esa lógica que utilizamos. Y bueno, ¿qué se incluyen? Se incluyen conceptos legales, que son, digamos, toda una serie de conceptos que vamos a nosotros discriminar. Acá. A ver. Voy a decirlo por acá. Listo. Se me fue. Son toda una serie de conceptos que están por encima del sueldo. Nosotros vamos a considerar el sueldo bruto como este concepto que es lo que me implica a mí pagarle al empleado. Ahora, de ese sueldo bruto, no todo le va a llegar al empleado. De hecho, yo una parte de eso se lo voy a retener. También se suele decir que el empleado hace aportes, entre comillas, que son más conocidos como retenciones. Esas retenciones yo le muestro en el recibo de sueldo y le digo, mira, tu sueldo bruto es tanto, ¿ok? Ahora, a tu cuenta sueldo, o lo que te pago en efectivo, se puede pagar en efectivo también, va a ser menos. ¿Por qué? Porque una partecita de eso lo retengo, ¿no? Estoy obligado a retenerlo para que vaya para tu jubilación futura y para la obra social para que lo utilicen en 3 meses. ¿Ok? Que es el tiempo que demora. Entonces, pero para mí, en términos de costo, es el sueldo bruto, el costo total. Ahora, ¿ese es el costo total? No. Yo, además de eso, no importa si va al sueldo del empleado o si va a la jubilación, digamos, a la FIP, ¿ok? O a la obra social, a mí me significa como costo el sueldo bruto más un concepto adicional que se llaman cargas sociales. Esas cargas sociales son de 2 tipos, básicas y adicionales. Las cargas sociales básicas yo conozco perfectamente de qué se trata y las puedo calcular con anticipación. Por ejemplo, típicamente una carga social básica son las contribuciones patronales. Por encima del sueldo bruto y como base de cálculo se toma el sueldo bruto, se calcula más plata para jubilación, además de lo que le retuve, más plata para obra social, además de lo que le retuve, y otros conceptos que son estos que mencioné recién, seguro de vida obligatorio y la RT o ley de riesgo de trabajo. Y además,
le voy a pagar un sueldo más por año. Es decir, la gente va a trabajar 12 meses por año y va a cobrar 13. ¿Ok? Ahora, yo se lo voy a pagar el 30 de junio y el 18 de diciembre. El 30 de junio va a ser el primer medio sueldo, que se llama sueldo anual complementario, porque es un sueldo por encima, o aguinaldo, también conocido como aguinaldo. El primer medio sueldo se calcula sobre los sueldos del primer semestre, la mejor remuneración normal y habitual. La mitad de eso va a ser el aguinaldo, que se va a pagar el 30 de junio. Ahora, que se pague no quiere decir que yo no tenga costo antes. Nuevamente, concepto económico y concepto financiero. Yo lo voy a pagar el 30 de junio, pero se va a ir devengando, concepto muy importante que conocemos los contadores, se va a ir devengando a medida que se va trabajando, que el empleado va prestando servicios. Es decir, de tal forma que, por ejemplo, si por determinado motivo o se lo despidiera o renunciara el empleado, por ejemplo, trabajó 2 meses, ¿no? Entonces va a cobrar el proporcional de ese aguinaldo en respecto de esos 2 meses que trabajó, y aunque, digamos, no haya llegado el 30 de junio, lo mismo le correspondería cobrar eso. ¿Ok? Se hace, nosotros, entonces, que somos los empleadores, que hacemos el cálculo del costo laboral, vamos a ir incluyendo un 8,33% mensual sobre cada sueldo. Es decir, ¿qué es ese 8,33%? Es 1 sobre 12. Hacen 1 dividido 12, que es un sueldo más, dividido los 12 meses del año. Eso les va a dar que por cada mes deberían tener, por ejemplo, un 8,33% más por encima del sueldo bruto, que es el proporcional del aguinaldo correspondiente del sueldo de ese mes. Y a su vez, ese sueldo extra, ese sueldo adicional, ese aguinaldo, también va cargado con las cargas sociales, que hemos denominado contribuciones patronales. Entonces, las contribuciones patronales, por ejemplo, supongamos que son el 30%, por decir algo. Cuando haga la liquidación, voy a considerar el 8,33%, calculándolo como costo laboral, por encima del sueldo bruto, en concepto de aguinaldo, más el 30% del 8,33%, que será lo correspondiente a las cargas sociales o contribuciones patronales, en este caso específicas, sobre ese aguinaldo. Y además hay otras cargas sociales que son adicionales, sobre las cuales yo no puedo anticipar con exactitud, pero sé que estimo, hay una probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia es que, por ejemplo, tenga que pagar determinados conceptos aunque el empleado no trabaje, que son las licencias pagas. Las licencias pagas, por ejemplo, por conceptos como que nazca un hijo, o fallezca un familiar, padre, un hermano, o se tenga que mudar la persona, o tenga que rendir un examen, o tenga un accidente, o se enferme. Determinadas situaciones que hay una probabilidad de ocurrencia y que yo debería también de alguna forma previsionar, ¿no? Eso yo debería saber cuál es la situación de mi empresa, cuáles son los números normales, digamos, qué es lo normal que ocurre, cuántos días, por ejemplo, es normal o habitual que la gente se enferme, que tenga accidente, etc. Entonces, por decir algo, por año en promedio el personal se toma 10 días por enfermedad. Bueno, entonces debería cargar un concepto adicional, un concepto de carga social adicional, correspondiente a ese sobrecosto, que en realidad no es un sobrecosto, sino que es un sobrecosto laboral para mí, porque es sobre el sueldo bruto, pero en realidad, en términos de costos, sería considerar parte del costo de mano de obra directa. ¿Y por qué es importante esto en concepto de mano de obra directa? Porque la mano de obra directa, a diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados a entenderlo como sueldo, entre comillas, la mano de obra directa solamente es un costo que tengo cuando hay actividad, cuando tengo nivel de actividad, porque la mano de obra directa está relacionada directamente con la producción. Estamos pensando en un costo fundamentalmente fabril, pero también podría tener una empresa de servicios, donde, por ejemplo, digo, en una empresa de servicios, voy a hacer un evento para 20 personas. Bueno, muy bien. Entonces necesito tanta cantidad de mozos, tanta cantidad de personas en la cocina, lo que sea. Si después me dicen, no, lo vamos a hacer para 50 personas y necesitaré incrementar la cantidad de personas en la cocina, la cantidad de mozos, etc. Es decir, es proporcional en función de el nivel de actividad. O por ejemplo digo, voy a hacer un mueble
para este mueble necesito 10 horas. Si me dicen, no, un mueble no, vaya, te pido 3. Entonces, si para un mueble necesitaba 10 horas, para 3 necesitaré 30 horas. Es un costo proporcional donde hay el componente físico, son las horas de mano de obra directa. Sí, ¿hay preguntas? Mariano, tengo una pregunta. Sí. ¿Y si se considera también las bonificaciones anuales por producción como extraordinarias? No sé si habrá querido decir como adicionales en la pregunta. Bonificaciones anuales como extraordinarias. Estoy tratando de Sí, entender dice qué como está diciendo. preguntas si son adicionales. Ajá. Si hay un premio, por ejemplo, al empleado, digamos, una bonificación, por decir algo, un premio, un reconocimiento, digamos, a los empleados. Eso no lo vamos a considerar, digamos, hablando, digamos, específicamente del costo de mano de obra directa. No lo vamos a considerar como mano de obra directa, sino que lo vamos a considerar como mano de obra indirecta. Guarda con eso, ¿por qué? Porque la mano de obra directa tiene que tener un costo, una relación de proporcionalidad. Por ejemplo, si fuera un premio que es habitual, digamos, si normalmente hubiera, por ejemplo, un pago, por decir, digamos, por productividad, y nosotros decimos generalmente cumplen, digamos, o llegan a ese logro, a ese premio, a ese reconocimiento, y casi que está como disfrazado parte del sueldo, digamos. Entonces, yo en ese caso sí, digamos, consideraría que es parte de la mano de obra directa. Es un punto más discutible, ¿no? Pero en general lo que tratamos de hacer es limpiar el costo de mano de obra directa. Por ejemplo, en el caso de horas extras, dejamos como el valor normal de la hora solamente como costo de mano de obra directa. Y ese premio o adicional que se paga por encima, por ejemplo, ese 50%, ustedes saben que hay horas extras al 50 o al 100%. Ese valor adicional, ese monto adicional, no lo vamos a tratar como más mano de obra directa, sino como mano de obra indirecta. Es decir, ahí el criterio sería mandarlo a una bolsa de costos indirectos, que sí, que responde a que la gente prestó servicio, bla, bla, pero en realidad la proporcionalidad la trato de mantener en el sentido de decir 10 horas es tanta plata, el costo por hora es tanto, y si trabajo 30 horas será el costo por hora multiplicado por 30. Y limpiar todos esos conceptos que me inducen, digamos, a tergiversar un poco el costo por hora y tratarlos como mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta tiene que ver con todo lo que sea costo productivo o costo de producción, que justamente no está relacionado con mayor o menor nivel de actividad. Es decir, el costo de mano de obra directa será aquel que yo puedo identificar exclusivamente con la actividad, ¿no? Que si tengo más horas, menos horas, mi costo de mano de obra directa va a cambiar, mientras que la mano de obra indirecta, y hablamos solamente de producción, la mano de obra indirecta va a ser aquella que, es decir, sueldo y producto y cargas sociales, todo esto que llamamos cargas sociales básicas, cargas sociales adicionales, todo aquello que no esté relacionado directamente con la producción, que está más relacionado con el hecho de contar con una estructura. Por ejemplo, costo de supervisión, costo de una jefatura o gerente de producción, una persona que, por ejemplo, que haga, por decir algo, compras productivas, o que tenga un comedor dentro de planta o un almacén, o alguien que hace mantenimiento, digamos. No necesariamente son actividades que tengo mayor o menor mantenimiento porque tenga mayor o menor nivel de actividad, ¿no? ¿Sí? ¿Había una pregunta ahí? No. No tenemos preguntas. Bueno, ahí va. Entonces, cerrando el tema de mano de obra directa, si pasamos a otra cosa. Cerrando el tema de mano de obra directa, entonces, va a ser aquello que exclusivamente depende del nivel de actividad, ¿no? Que en general tenemos mano de obra directa cuando hablamos de procesos productivos, y ahí dentro del proceso productivo también entramos, por supuesto, con el concepto de industrias, pero también con servicios, se puede analizar muy similar. No así en una empresa comercial, en una empresa comercial es un poco más complicado entenderlo en esos términos, porque por ejemplo en un local comercial puedo tener un empleado, ¿no? Todo el día, digamos, ahí prestando servicios en el local comercial, y quizás no se vendió nada y quizás otro día se vende un montón. Entonces no lo traduzco en términos de mano de obra directa, sino que es un concepto que reservamos para la función de producción. Producción de bienes o producción de servicios, ¿no? ¿Ok?
Sí, por ejemplo, en una empresa de servicios, si necesito instalar 3 aire acondicionados y para cada aire acondicionado necesito tantas horas, será, bueno, ok, el costo por hora multiplicado por 3, por lo que sea que me requiere cada aire acondicionado. Bueno, vamos con costos indirectos. Entonces, costo indirecto va a ser todo lo que no es ni materia prima ni mano de obra directa en un proceso de producción. Tengo un proceso de producción, un proceso productivo, donde voy a tener materiales que no van a reunir los requisitos que vimos antes para que sean directos, como materia prima, mano de obra directa, no, mano de obra que no reúna los requisitos para ser directa, y ojo con esto, atención, cuidado. Cuando decimos mano de obra directa o indirecta, hacemos referencia a un proceso productivo. Dije producción de un bien o producción de un servicio, pero no, cuidado con esto, no gasto. Nosotros tenemos algo que se llama la cadena de valor. La cadena de valor Holmgren toma un poco lo que había hecho Porter antes y lo modifica y dice que hay solamente 6 funciones de la cadena de valor. Investigación y desarrollo, diseño. Una vez que aprobó el diseño, ahí sí pasamos a producción. Y todo lo que viene después de producción sería marketing, que incluye, digamos, todas las funciones de promoción y de comercialización. Todo lo que tiene que ver con la distribución, entendido como logística externa, de salida, de entrega al cliente. Y todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, que es todo lo que viene de postventa. Una vez que el cliente recibió el producto o recibió el servicio, prestó conformidad, todo lo que viene después. Todas esas funciones de comercialización, de promoción, de distribución, los sueldos de eso no son ni mano de obra directa ni mano de obra indirecta. Son gastos laborales, pero son gastos específicos, por ejemplo, gastos de distribución, gastos de comercialización, gastos de todas las funciones de soporte, que Holmgren le llama funciones de soporte, todo lo que tiene que ver con administración y estrategia, le dice. Entonces, todos los gastos administrativos no van a ser gastos o no van a ser costos de producción. Costos de producción van a ser mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y todo lo otro, todos los otros sueldos y cargas sociales correspondientes van a ser gastos. Bueno, digo eso porque por ahí hay como una confusión en relación a eso, ¿no? Pero bien claritos, solamente lo que es de producción de un bien o de un servicio, es lo que denominamos mano de obra directa o indirecta. Si es indirecta, lo mezclamos con todos los otros costos indirectos. Que ahí tenemos una bolsa de gato, como se suele decir, donde hay de todo. Tenemos depreciaciones, tenemos repuestos, sueldos de personal directivo, servicios públicos, limpieza, la seguridad o la vigilancia del local, de la fábrica, los alquileres, bueno, bla, 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 todo lo otro. Todo lo que no sea ni materia prima ni mano de obra directa. ¿Sí? Perdón, profe, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Sí, sí. Y un poco en relación al trabajo práctico. Quizá me estoy adelantando, sé que la clase de trabajo práctico es el lunes, ¿no? El mes que Sí. viene. Pero bueno, tiene relación un poco a lo que usted dijo en relación a los costos. Ahí en el trabajo menciona gasto de comercialización y administración. Eso no lo tocamos como costo de producción, está claro, pero como costos indirectos tampoco, ¿verdad? Si es gasto, no es costo. Dice, bueno, por eso. Es claro, dice gasto en ambos casos. No se Clarísimo toma lo dice en costo de gasto. producción. Gasto. Perfecto, Costo, quería saber. lo que es normal y necesario, si no cumple con ese requisito, puede ser gasto o puede ser un resultado directamente. Sí. Gracias. Por favor. Y acá está, justamente siguiendo esto el trabajo práctico que pregunta algunas de estas cosas, dice que el costo de producción es la suma de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo primo va a ser la suma de los costos directos, es decir, la materia prima y la mano de obra directa. Mientras que los costos de transformación, o conocido como costo de conversión, son los que convierten o transforman la materia prima en producto terminado. Es decir, van a ser todos los costos de producción menos la materia prima. Con lo cual yo les digo, si sumamos el costo primo y el costo de conversión, ¿obtenemos el costo de producción, sí o no? Sí. Mi cara. Ah, ¿por qué no? A ver. Justifique, diré. Exactamente. Estamos sumando dos veces Tiene la mano de obra razón, directa. sumamos Fíjense dos que veces. tenemos mano de obra directa en los costos primos y en los costos de conversión también tenemos mano de obra directa. Entonces, si lo sumamos, estamos duplicando la mano de obra directa. Perfecto, ahí estamos.
Seguimos. Ok. Bueno, vamos un poquito con los estados de resultados, vamos rapidito con esto. Entonces, en una empresa comercial, nada, ustedes ya conocen costo de mercadería vendida o costo de ventas. ¿Dónde estaban? Habían comprado la mercadería, en el balance o el estado de situación patrimonial tienen la evaluación de esa mercadería y después cuando se vende, ahí va al estado de resultados. Bueno, ahí estaba el ejemplo que vimos. Y después en una empresa industrial es un poco más complicado. Cuando vemos stocks, tenemos que evaluar los materiales que tenemos ahí disponibles para producir, pero también podemos tener inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado. Cuando vendemos, y recién cuando vendemos, ahí vamos a ver cuál es el costo de venta para compararlo con estas ventas. Es decir, recién cuando se ha producido la venta, ¿no?, de esos productos terminados. Y ahí tenemos el estado de costos, que es lo que se pregunta en ese trabajo práctico número 1, donde sumamos materia prima, mano de obra directa, los costos indirectos y llegamos al costo de producción. Ahora, ¿el costo de producción es el costo de ventas, sí o no? No. O por lo menos, ¿en qué caso sería igual el costo de venta al costo de producción? Y sería igual si estos conceptos que tenemos acá al medio tuvieran el mismo monto anulándose. Por ejemplo, que fuera 100.000 de inventario inicial y 100.000 de inventario final, listo, entonces se anulan. O un caso particular sería que no tuviera, entonces sería 0 y 0, bueno, listo, no existe, entonces ahí el costo de producción sería igual al costo de productos terminados. El costo de productos terminados sería igual al costo de ventas si ocurriera lo mismo en relación a los inventarios de productos terminados. Bueno, pero ¿qué es esto? A ver, el estado de costos es de un periodo determinado. Yo, por ejemplo, digo, a ver, el estado de costos serán los costos de un mes. Por ejemplo, ahora estamos terminando, bueno, veamos abril, digamos, el costo de abril. Entonces, en abril yo tuve un costo de materia prima. ¿De dónde sale ese costo? Y bueno, tenía el 1 de abril un inventario, una evaluación de un stock de materia prima que decía que tenía tanta cantidad de metros de tela o no sé, de madera, pie de madera, o de pie de madera, digamos, madera maciza. Tenía tantos pies, evaluado a tanto el pie, entonces listo, esa es la existencia inicial. Durante el mes fui comprando, quizá hubo alguna devolución, eso hay que netearlo, ustedes ya saben, pero las compras del mes de abril de materia prima las sumo a lo que ya tenía. Entonces, los orígenes serían, o lo había comprado antes y no lo había utilizado, que sería la existencia inicial, o lo compré durante el mes de abril, que sería el concepto compras. Y le voy a restar lo que compré o lo que ya tenía de antes, pero que no utilicé, que va a quedar ¿dónde? Y va a quedar en la existencia final de materia prima. Esa existencia final de materia prima va a ser la evaluación de los metros de tela o de los pies de madera, de lo que sea. Hago un inventario, hago un recuento físico y digo, el 30 de abril quedó tanto, listo, chao, eso se evalúa y obviamente eso es elemento que se resta porque no lo consumí. Solamente lo que utilicé o consumí es lo que vamos a llamar el costo de la materia prima. A eso le sumo los devengamientos de sueldo bruto, más las contribuciones patronales y todos los otros conceptos de cargas sociales básicas, el proporcional aguinaldo, la probabilidad de ocurrencia de las licencias pagas y todo esto que llamamos cargas sociales adicionales, que también incluyen el tiempo ocioso, no lo había mencionado, pero también se incluye. ¿Qué será tiempo ocioso? Y decir, el tiempo ocioso lo tomo como carga social adicional y es muy importante para el cálculo de costo de mano de obra directa, porque me ayuda a entender lógica. Por ejemplo, digo, la gente trabaja 8 horas. Bueno, no, pero en realidad la gente está 8 horas en la empresa, pero trabaja 7 horas y media porque tiene media hora de almuerzo. Entonces, si yo digo, para hacer este mueble necesito 4 horas. Y bueno, en un día ¿puedo hacer 2 muebles? No, porque en realidad la gente trabaja 7 horas y media. Entonces en un día puedo hacer un mueble y una parte casi terminarlo ese y el otro día cuando vuelvo a trabajar ahí terminaré el segundo mueble. ¿Ok? Tenemos una pregunta, Sí. Mariano. ¿Ese costo de materia prima, se toma el valor del inicio o el último valor para el cálculo? El valor del inicio o el último valor. Y bueno, ahí no, lo que explicaba antes es que tenemos distintos métodos de evaluación de la materia prima, que son básicamente 3, lo que ustedes ya han visto antes, que son el FIFO o PEPS, que será el primero entrado, primero salido, ¿no? Primero entrado, primero salido, quiere decir
voy a ir tomando los valores más viejos en caso de que fueran cambiando. Acá estamos suponiendo que van modificándose los valores. Tienen un ejemplo ahí en el Drive, si mal no recuerdo, y si no lo voy a subir, de comparación de los métodos. Entonces, primero entrado, primero salido, va a ir saliendo los bienes primero de los valores más viejos, empezando por los que ya estaban en existencia inicial, y después por las primeras compras, y quedará la cantidad de materia prima evaluada al valor de las últimas compras. Último entrado, primero salido, que es LIFO, va a ser exactamente al revés, es decir, primero voy a ir sacando los, o reconociendo como costo a los valores de las últimas compras, de tal forma que me va a quedar evaluado al valor de las primeras compras y la existencia inicial, que eso es un desastre en Argentina, imagínense, porque si hubo mucha inflación, una distorsión enorme, cuando vamos a reponer. Y después es el costo promedio ponderado, que el costo promedio ponderado es, cuando voy haciendo una nueva compra, digamos, ya tenía un valor la existencia inicial, hago una compra a un valor distinto y me va a cambiar, hago el promedio que voy a considerar. ¿Cuánto es el costo de la existencia inicial, la evaluación de la existencia inicial, más el valor de la compra, de esa última compra, sobre las unidades que tenía? A los valores viejos, la existencia inicial, más el valor de las unidades de esa última compra. Y eso todo el tiempo voy a ir cambiando. Cada vez que hago una compra, me va a ir modificando, voy a ir cambiando ese promedio, y eso también introduce distorsión, porque si tenía muchas unidades de antes, eso me va a modificar el promedio, va a hacer que me quede un promedio bastante bajo en relación al valor corriente o actual, valor de recompra, cuando vaya al valor de mercado, que ya cambió. ¿Qué debería hacer? Y lo que debería hacer es llamarlo al proveedor, o que me pase lista de precios permanentemente cada vez que cambio de precio, y yo ir actualizando los valores actuales, ¿no? Eso debería ser, eso es lo que se llama valor corriente o costo corriente. Perdón. Bueno, lo que decía entonces es, bueno, no sé si quedó respondido, creo que quedó. Bueno, entonces sumamos el sueldo de la gente del mes de vengamiento, aunque no lo haya pagado, no importa, el sueldo más las cargas sociales que dijimos, todo eso va a formar parte del costo de mano de obra del mes, más los costos indirectos del mes, que ahí vamos a tener todo lo otro que fue necesario para producir, que no es ni materia prima ni mano de obra directa, todo lo que ya dijimos antes. Sumamos todo lo correspondiente al mes, y eso me va a dar el costo de producción del mes, ¿ok? Bien, a una aclaración, los costos indirectos son los únicos que tienen una parte fija. Todos los otros son variables, por definición. La materia prima y la mano de obra directa son variables. Y de hecho, hay costos indirectos que también son variables, típicamente los insumos. Los insumos o materiales indirectos son elementos que si utilizo, es decir, que si fabrico, perdón, los voy a utilizar y por lo tanto van a ser variables. Los otros en general son fijos. Sumo todo eso y tengo el costo de producción del mes. Ahora, ¿eso ya es el costo de ventas? No. ¿Por qué? Porque quizás yo he fabricado o he empezado a fabricar y aún no terminé, y empecé a fabricar, por ejemplo, en marzo. Y empecé a fabricar y bueno, ya cuando empecé a fabricar, supongamos un mueble. Un mueble que para fabricarlo me lleva, por decir algo, 15 días. Entonces, quizás ya tenía una semana de producción, y ya tenía materiales, por ejemplo, la materia prima la tenía en marzo, es decir, el costo de la materia prima quizás ya está todo en el mueble, pero ese costo no va a estar en el costo de la materia prima de abril. Ese costo de materia prima está en el costo de materia prima de marzo. Y quizás ya le tengo horas aplicadas a ese mueble, y bueno, pero todavía no está ni en materia prima, y no está terminado el mueble. Entonces, ¿dónde está? Está en un concepto que se llama inventario inicial de producto en proceso. Cuando hice el recuento en marzo, el 31 de marzo, era en ese momento el inventario final de marzo. El inventario final de productos en proceso de marzo. Cuando empieza abril, ese, por ejemplo, se contó el 31 de marzo a última hora. Entonces la gente va al 1 de abril y bueno, sí, el mueble sigue estando ahí y sigue con el mismo valor, y eso pasa a ser la existencia inicial o inventario inicial de producto en proceso del mes de abril. Y a fin de abril me pasará lo mismo, quizás me quede otro mueble ahí a medio de hacer, y el 30 de abril voy a decir, bueno, este mueble no está terminado, no, obviamente no lo puedo vender así, y a su vez tampoco es madera, digamos, ya no es un mueble ahí a medio de hacer,
Y bueno, le tengo que asignar un valor, una evaluación, que va a ser el inventario final de producto en proceso. Entonces lo resto, porque eso no va a ser parte del costo de los productos terminados. Costo de los productos terminados, quizás termine productos en el mismo mes, o quizás termine productos que venían del mes anterior, y los que no terminé los resto. Por eso, porque van a seguir siendo productos en proceso. Y ahora esos productos terminados, quizás no son todos los vendidos, porque yo en costo de venta tengo que mostrar solamente los vendidos. Quizás, de hecho, venda productos que había terminado en marzo, o inclusive en meses anteriores, me habían quedado de clavo en marzo. Entonces en marzo terminé un montón de muebles y no los pude vender. Me quedaron ahí. Bueno, entonces, bueno, pero ya está, ya tienen todos los costos cargados. ¿Dónde estaban? Al 31 de marzo estaban en el inventario final de productos terminados de marzo. Cuando empieza abril, el 1 de abril, ¿dónde los tengo? En mi inventario inicial o existencia inicial de productos terminados de abril. Entonces, estos productos quizás los vendí, y si los vendí, va, buenísimo. Y si no los vendí, me siguen quedando de clavo, ¿no? O quizás los terminé ahora en abril y quedarán ahí, que no los pude vender, en mi existencia final de productos terminados de abril. Entonces los resto, porque no los pude vender, y ahí sí llegó el costo de ventas. ¿Había preguntas? Mariano, tengo una consulta de Patricio. Creo que acá hay una confusión con lo que es producido y vendido. Dice, el cálculo del costo de la materia prima, ¿corresponde a la cantidad de material utilizado de los productos vendidos en el periodo? Claro, no es lo que explicamos. Es de los productos fabricados o producidos en el mes. Yo esos productos fabricados quizás no los vendí, que es lo que acabo de explicar. Si no los vendí, digamos, es más, de hecho, quizás es un costo que ni siquiera lo terminé. Capaz que es materia prima y que queda en un mueble, que no lo pude terminar el mes, entonces lo tengo que restar, porque va a quedar en el inventario final de producto en proceso. Si lo pude terminar y no lo pude vender, va a quedar en el inventario final de productos terminados. Y si lo pude terminar y lo pude vender, ahí sí recién va a ir el costo de ventas. ¿Ok? Bueno. Sistema de costeo tengo que explicar en 3 minutos, no sé. Bueno. Muy bien. Bueno, ¿alguna De pregunta? todos modos, Módulo 1? Mariano, yo voy a tener un videito a cargo de un sistema de costeos. Excelente. Ahí va la profe Gaby, va a explicar. Voy a hacer Tenemos dos profes aclaraciones. Gaby, ¿no? Eso lo aclaro. Está la Gaby Serra y la Gaby Vargas, son los dos profes. Ustedes saben, tenemos un equipo docente de primerísimo nivel, aprovecho para decir, paso un poco de autobombo. Tenemos profes con mucho recorrido, con mucha docencia encima, vamos a decirle así, y sobre todo con muchas ganas de ejercer la docencia, ¿no? Tenemos a los profes, no me quiero olvidar ninguno, el profe Marce, o Marcela, la profe, bueno, las dos Gaby que ya mencioné, el profe Ariel y la profe Silvana, y la profe Majo, ahí está, me estaba olvidando. Son todos profes que muchos vienen de la misma siglo XXI, que han realizado o están cursando o tienen ganas de meterse en el mundo de los costos. Varios han hecho especializaciones en este campo o tienen experiencia también de profesional en el ejercicio. Y bueno, somos gente que fundamentalmente nos interesa el tema costo y que tiene un enfoque específico, como estarán viendo, distinto por ahí a lo que es el perfil del contador más tradicional, digamos, ¿no? Bueno, vamos un poquito por acá. A ver, ¿habían preguntas ahí? ¿Qué ocurre? La misma pregunta de recién. Bueno. Bueno, vamos rapidito con sistema de costeo, así alcanzo a decir por lo menos algo del sistema de costos. Bueno, un sistema de costos básicamente hace referencia a no puedo estar calculando el costo cada vez, sino que necesito algo metódico, algo que permanentemente un sistema me esté dando información de cómo calcular el costo de un objeto de costo, ¿no? Ese sistema de costeo, esto lo tienen que aprender así, porque bueno, así se pregunta, tiene como mínimo 5 objetos, de hecho tiene 5 elementos, perdón, que son el objeto de costos, o el objeto de costeo, los costos directos, los indirectos, formas de agrupar costos, que se llaman grupos de costo, que tienen algún criterio común, fundamentalmente tienen una misma relación causa-efecto, ¿no? Y una base de asignación, o también denominada base de aplicación, para los costos indirectos, ¿okay?
Bueno, vamos un poquito más rápido acá. Cuando hablamos del sistema de costeo, entonces voy a vincular en forma directa, los costos directos, pero los costos indirectos no los vinculo directamente, sino a través de una base de asignación. ¿Qué es esta base de asignación? Es un criterio que voy a utilizar para repartir esos costos indirectos. Un criterio que voy a utilizar para repartir esos costos indirectos. Ahora, si yo tengo un montón de conceptos distintos en costos indirectos, tal como veíamos antes, tengo depreciaciones, tengo mantenimiento, tengo insumos, tengo mano de obra indirecta, tengo repuestos, tengo el seguro, tengo el costo del comedor, tengo el costo de la vigilancia, de la limpieza, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, si reparto todo, por ejemplo, por decir algo en función de, no sé, las horas que se trabajaron en el mes. Y bueno, voy a estar en problema porque algunos conceptos pueden depender o acercarse un poco más a las horas y otros quizás no tengan nada que ver. Entonces, por ejemplo, algunos conceptos tengan más que ver, por decir algo, con, vamos a poner algún ejemplo acá, con metros cuadrados, por decir. Entonces, voy a repartir los costos indirectos en función de los metros cuadrados que ocupa o la cantidad de empleados o el tamaño o el volumen de facturación de cada una de las sucursales. Voy a repartir un concepto que tengo de costos comunes. Supongamos tengo una fábrica que tiene 10 sucursales. Tengo un sector central de administración, de logística, de servicios comunes, un almacén común, lo que sea, y lo voy a repartir a las locales, a las sucursales en función de algún criterio. Bueno, ¿cuál va a ser ese criterio? Bueno, si utilizo un único criterio, por ejemplo, ventas para todo, cuánto facturó cada local, y seguro que a alguno lo voy a estar errando, porque quizás esté castigando al que facturó más, cuando en realidad quizás todos consumen la misma cantidad de recursos, y el uno facturó más y otro facturó menos. Entonces, si consumen la misma cantidad, podría distribuir esos costos en función de, por ejemplo, cantidad de pedidos que le hicieron al comprador, por decir algo, al área de compras, o cantidad de pedidos que hicieron al área de almacén, o cantidad de viajes o de repartos que se hicieron a cada una de las sucursales, o lo que sea. Empezamos a definir distintos criterios, o yo, por ejemplo, repartir entre sucursales diciendo, bueno, voy a repartir en función de la cantidad de empleados, o voy a repartir en función de los sueldos o de cada una de las sucursales, o voy a repartir en función de la cantidad de horas trabajadas, o bueno, empezamos así con muchos criterios y empezamos a mejorar ese sistema de costeo, que si utilizaran una única base de asignación para repartir todos los costos indirectos, seguro que vamos a estar perjudicando muy claramente a algunos y otros saliendo ganadores. Mientras que si tenemos grupos de costos indirectos y armar, digamos, estas relaciones causa-efecto, de repartir esa bolsa de costos indirectos, agrupando elementos comunes, por ejemplo, voy a decir, tengo, por ejemplo, el tamaño de la planta. Bueno, entonces, el tamaño de la planta quizás dependa, digamos, voy a agrupar algunos costos en función de los metros cuadrados. Y bueno, los metros cuadrados quizás voy a tener mayor costo o un costo relacionado, por ejemplo, con la seguridad, la vigilancia, que tienen que cubrir más metros cuadrados, me cobrará más. Si fuera más chico, me cobraría menos. O, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios, que me cobrarán, digamos, también por metro. O el agua, que también, digamos, utiliza bases comunes. Y bueno, empezar a buscar algún tipo de relación. ¿Qué relaciones causa-efecto puede haber entre determinados costos indirectos y determinadas bases de asignaciones? Que, por ejemplo, quizás no tendría nada que ver con la cantidad de empleados o con la cantidad de horas trabajadas, digamos. Claramente lo que pago de alquiler, digamos, que tiene más que ver con estas otras cosas. Bueno, armar grupos de costos, y esos grupos de costos los voy a asignar en función de distintas bases, que pueden ser financieras o no financieras. Financieras son las que tienen el elemento símbolo peso o dólar, digamos, ¿no? Monto de venta, esto que decía. Y las no financieras son unidades físicas, que serán cualquier otro criterio que no tenga que ver, digamos, con conceptos financieros. Voy a pasar esto rápido porque si no termino más. Vamos a ir por acá. Deberíamos estar redondeando ya la clase, pero quiero llegar a decir algunas cositas acá. Bueno, cuando hablamos de costos indirectos, existen básicamente dos formas de asignar los costos indirectos. Yo podría trabajar con un sistema de costeo real o con un sistema de costeo presupuestado.
Si me baso en un sistema de costeo real, siempre voy a estar atrás de lo que ya pasó. Es decir, solamente voy a conocer el costo después de que ya pasó. Digamos, primeros días de mayo, quizás ya conozca algunos costos de abril, pero quizás no todos. Porque, por ejemplo, el costo de la luz, por decir, yo recién 2 meses después me estaré enterando cuál fue el costo de la luz, y eso me llega tarde. Yo, por ejemplo, si utilizara un sistema de presupuestación previo a hacer algo, que es lo que nosotros llamamos sistema de costeo por órdenes, que es por pedidos, tengo que cotizarle un pedido a alguien de un trabajo a medida. Entonces, le tengo que hacer un trabajo a medida, por ejemplo, de un mueble. Estamos con los muebles hoy. Le tengo que hacer un trabajo a medida de un trabajo específico, de que le voy a diseñar los muebles para un determinado hotel. Entonces, voy y hago todo el trabajo, el relevamiento, el diagnóstico, le cotizo y le digo, bueno, de materia prima va a ser tanto, las horas de mano de obra van a ser tanto, y de costo indirecto, y yo sé que algo voy a... pero ¿cuánto va a ser lo que le tengo que incluir? Y el problema es que si le pongo de menos, si le cargo de menos, que sería una subaplicación, ¿no? Si le cargo del costo de menos, después cuando tenga el costo real, que va a ser mayor, y me pierdo el margen de ganancia. Y al revés, si le cargo de más, si le sobrecosteo, si hago una sobreaplicación de ese costo, y probablemente lo pierda porque le va a parecer muy caro al cliente, y si hay otro que estuvo un poco más fino en los números, quizás lo tome y yo pierda ese trabajo. Entonces, cuando calculamos los costos, necesitamos estar muy, muy finos, y en ese sentido, lo preferible en general, digamos, es avanzar más que un sistema de costeo real, que ya conozco solamente cuando ya pasó, avanzar a un sistema de costeo presupuestado, donde permanentemente voy a ir analizando, ¿no?, lo que pasó versus lo que había pensado que iba a pasar, lo que realmente tuve contra los costos presupuestados. ¿Y cómo hago un sistema de costos presupuestados? Acá estamos hablando solamente de costos indirectos. Y lo primero que tengo que hacer es planificar, digamos, cuánto voy a trabajar, es decir, la capacidad, el potencial, y el volumen es lo que realmente voy a hacer, ¿no? Cuánto voy a trabajar, tengo una capacidad de tanto, pero bueno, planifico una determinada actividad, veo cómo van a ser las relaciones causa-efecto, es decir, establecer las bases, presupuesto los costos indirectos, distinguiendo costos fijos de costos variables, y después realizo algunos procesos que se llaman asignación primaria y asignación secundaria, que los explico muy rápidamente. Primero voy a armar una bolsa de costos comunes, voy a tener todos los costos, pero después tengo que hacer algo que se llama departamentalizar, es decir, armar sectores o departamentos o áreas de la empresa, donde voy a tener departamentos principales y departamentos de soporte o secundarios, ¿no?, de apoyo. Los departamentos principales o departamentos de operaciones son aquellos donde voy a realizar todas las actividades principales de la empresa, procesos productivos esenciales. Y los de soporte son los que le van a dar servicio a los departamentos principales. Al principio puedo repartir e identificar costos a todos los departamentos, y eso se llama asignación primaria, de una bolsa de costos comunes a todos los departamentos sin distinción de si son de secundarios o de servicios o principales o productivos. Y luego, como tengo que finalmente llegar a un costo de un producto, voy a repartir los costos de los departamentos de servicios, los departamentos principales, en algo que se va a llamar asignación secundaria, para lo cual existen 3 métodos. Un método simple, un método directo, así reparto directamente. Un método un poco más complicado que se llama escalonado secuencial, donde voy a seguir algún criterio, primero un departamento, después otro, empezando por el departamento de servicios, que mayor cantidad de servicios repartió al resto. A esto lo tengo explicado en otro video, así que no se hagan problema, digamos, están explicados los métodos. Y hay un método todavía más complicado que se llama algebraico, recíproco, que simplemente lo menciono, pero no vamos a entrar en eso. Y luego se calcula la tasa de costos indirectos, realizando el cociente entre los costos presupuestados y el nivel de actividad presupuestado, para luego finalmente poder realizar lo que llamamos el cálculo de los costos aplicados. Los costos aplicados va a ser un híbrido. O sea, no va a ser ni costos reales ni costos presupuestados. Ustedes saben que ceteris paribus, ese concepto que hacemos variar un solo concepto, una sola variable, ¿no?, dejando todo lo demás fijo, todo lo demás constante. Vamos a tomar lo que había presupuestado, lo que pensé, por ejemplo, si decimos voy a trabajar en costo por hora,
Entonces, pienso que voy a trabajar una determinada cantidad de horas, y en lugar de tomar las horas que había presupuestado que iba a trabajar, tomo las horas realmente trabajadas. Y entonces voy a multiplicar las horas realmente trabajadas por el costo que había presupuestado por hora, lo que pensé que me iba a costar cada hora, en términos de costo indirecto. Y ahí armo lo que se llaman los costos aplicados. Esos costos aplicados implican que yo no voy a comparar los costos presupuestados contra los reales, sino que voy a comparar este híbrido, los costos aplicados, contra los costos reales. Y de esa comparación va a surgir la variación total, donde voy a identificar si tuve una sub o sobreaplicación. Si los costos reales, en la realidad tuve mayores costos indirectos que este híbrido, que es cuánto hubiera sido el costo indirecto si yo hubiera podido saber, digamos, de antemano, cuántas horas realmente iba a trabajar. En ese caso, si los costos reales son mayores a los aplicados, tengo una subaplicación, y en sentido contrario, si los costos aplicados fueran mayores a los reales, tendría una sobreaplicación. ¿Ok? Bueno, estamos muy ajustados de tiempo, por lo cual esto lo voy a saltear también. Tengo otro video ahí donde lo explico, pero bueno, ya les voy a compartir ese material, así lo vamos subiendo ahí en el canal de YouTube. Simplemente quería cerrar, no, ahí no, quería cerrar con una breve mención de los principales sistemas de costeo, como para ya ir redondeando, ya cerrando la clase. Existen dos grandes sistemas de costeo, que esto lo tiene explicado en Holmgren. Cada uno de estos es todo un capítulo de Holmgren, como para que se den una idea. Capítulo 4 es el sistema de costeo por órdenes, de hecho se explica el sistema de costeo y sistema de costeo por órdenes, y luego el sistema de costeo por procesos se explica en el capítulo 17, ¿no? Un pequeño salto. Y el 18 el costeo por costos conjuntos, que es un caso especial de esto. Y en el capítulo 5 hay un sistema más, sistema de costeo, que se llama sistema de costeo basado en actividades. Sí, el canal de YouTube lo mandé hoy en el mensaje que envié a todos. Ahí está el canal de YouTube, igual lo voy a volver a compartir. Y igual lo tienen también en el saludo, en el foro donde me presento. Si ustedes entran en el foro donde me presento, ahí también está compartido el canal de YouTube. Bueno, bueno, y lo pueden ver en eso que les decía en el mensaje que envié hoy. Los dos grandes sistemas de costeo son órdenes y procesos. Órdenes cuando hago un pedido de antemano, y procesos donde siempre hago lo mismo. Entonces en órdenes es un pedido específico, ¿ah? Algo que tengo que costear específicamente algo, por ejemplo, puede ser una unidad en particular, por ejemplo un puente internacional, un avión, un edificio, o puede ser un conjunto, ¿no? Un lote, por ejemplo una edición de 100 libros, un plan de vivienda de 100 casas, ¿no? Un conjunto que donde, si bien son todos iguales entre sí, lo que yo costeo es la orden. El pedido de los 100 libros, o la edición de los 100 libros, o el plan de vivienda de las 100 casas, ¿no? A diferencia de un sistema de costeo por procesos, donde siempre estoy produciendo y tengo más el foco en producir, y después me entero el costo, digamos, para compararlo contra lo facturado, pero donde tengo más el foco puesto en hacer lo mismo, ¿no? Entonces, fabrico ladrillos, fábrica de hielos, hago siempre lo mismo, áridos, entonces, ¿no? Permanentemente estoy haciendo. Ahí está, muchas gracias, Sofía, por compartir el canal de YouTube. Entonces, básicamente lo que tenemos es órdenes y procesos. En el sistema de costeo por órdenes, tengo que sacar el costo de eso en particular, y es mucho más costoso porque tengo que hacer todo un cálculo, ¿no? de algo en particular, de un trabajo para cotizarlo. Mientras que en un sistema de costeo por proceso, no me interesa el costo del ladrillo en particular, sino que hago un costo promedio, un costo así general, digo, bueno, se fabricó tanto, los costos totales fueron tanto, listo, hago un costo por unidad promedio, digamos, y ya está. ¿Ok? Bueno, y en un sistema de costeo basado en actividades, en un sistema de costeo por proceso, un concepto importante es el de grado de avance. El grado de avance lo tengo que diferenciar por cada elemento de costo. Voy a tener un grado de avance para materia prima, otro para mano de obra directa y otro para costos indirectos de fabricación.
Bueno, y lo último que digo, porque ya me estoy quedando sin voz, ya estoy medio... lo último es el sistema de costeo basado en actividades, que les decía que es el capítulo 5 de Holmgren, donde no voy a vincular los costos o los recursos con los resultados directamente, o en caso de costo indirecto, perdón, o sea, los costos directos sí los voy a vincular directamente. Los costos indirectos es donde ya no voy a utilizar una única base de asignación como hacía antes. Es decir, aunque tenga múltiples grupos, siempre había una sola base de asignación. Eso lo veíamos acá en un sistema de costeo de costos depurados. A ver, ¿dónde está? Acá. En un sistema refinado, ¿no?, de refinamiento del sistema de costeo, tengo una sola base de asignación para vincular cada grupo de costos indirectos con el objeto de costos. Pero aunque tenga muchos grupos, sigue siendo una base diferenciada de cada uno de estos, ¿no? Es decir, tengo un solo vinculador o base de asignación o base de aplicación entre el grupo de costos indirectos y el objeto de costos. En un sistema de costos basado en actividades se rompe esa lógica, porque lo que voy a vincular va a ser los costos indirectos con una actividad. Introduzco un concepto intermedio que se va a llamar actividad, y voy a vincular los costos indirectos con las actividades a través de una base de asignación que le vamos a llamar inductor. Y luego voy a vincular los costos agrupados en esa actividad con los resultados, con los productos, a través de otra base de asignación totalmente distinta. Por ejemplo, acá tengo una fábrica de velas, y yo tengo como costos indirectos dos elementos: la electricidad y la depreciación. Identifico 4 actividades. Digo, tengo actividades: inmersión, manejo de materiales, operación de equipos e inspecciones, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, en las 4 actividades utilizo maquinaria, y en las 4 actividades utilizo electricidad. Entonces, en función de los kilovatios hora, voy a decir cuánta kilovatio hora necesité para la actividad de inmersión, que es una parte del proceso productivo de fabricación, cuánto para el manejo de materiales, cuántos kilovatios consumí por hora para realizar los controles de calidad, bueno. Y en función de las depreciaciones, cuánto es el monto de la depreciación en función de la inversión en cada equipo, los equipos que utilizo para inspección, los equipos que utilizo para inmersión, etc. Cuando ya tengo todos los costos acumulados en la actividad, que va a ser costo de electricidad y de depreciación en este ejemplo, voy a vincular con los objetos de costos, que son 2, tengo velas normales y velas aromáticas, y los voy a vincular con otros inductores o impulsores o drivers distintos. Ya no es una sola base de asignación, uso una base distinta. Acá tenía una base, y acá uso otra distinta que va a ser, por ejemplo, en función de la cantidad de inversiones. ¿Cuántas inversiones realicé para velas normales? ¿Cuántas para las otras? O, por ejemplo, ¿cuántas inspecciones realicé para estas? ¿Y cuánto para las aromáticas? Y así. Voy vinculando en función de distintos drivers, distintos inductores. ¿Había alguna consulta ahí? No, ¿no? No tenemos consultas. Preguntaron del drive, pero ya lo pegué. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, les voy a compartir este material, así también lo tienen. Si mal no recuerdo, ya está compartido, pero por las dudas voy a verificar que esté en el drive. Les agradezco la paciencia, ojalá que sea de utilidad la clase, y saben que estamos a disposición por cualquier consulta. Nos escriben directamente por Canvas, por mensajería de Canvas, y nada, ahí estamos a disposición. ¿Ok? Gracias, Ok, chicos, que gente, descansen muchísimas gracias. todos. Eso, ahí vamos. Gracias, Marian. Muchas gracias, tengan buenas noches, nos vemos. Gracias, nos vemos.